Si comparamos producto y growth, un PM o una persona de producto para validar algo muchas veces le va a costar mucho tiempo. Yo entiendo el PM como alguien que tiene que pensar siempre a long term, más a nivel estratégico y de visión y de misión de la empresa, pero la facilidad que tiene alguien de growth en probar algo, implementarlo y eventualmente la persona de producto meterlo a long term es una combinación que es muy bonita. Casos reales que hemos hecho, por ejemplo, nosotros trabajando en la activación un SaaS muy al inicio de Product Hackers, lo que vimos como una gran oportunidad era reducir la información que le mostrábamos al usuario. Tras ahí, pues Power se crece, te enseña todas las plumas. Hay más marcas anunciándose en Facebook casi que espacio. Los costes se te ponen como los tradicionales. Muchas marcas están virando nativas digitales a abrir tiendas físicas porque la publicidad tradicional y la apertura de tiendas ha empezado a ser más rentable que la parte paid. Yo, bueno, cuando está en la agencia tributaria, se hace machine learning en la agencia tributaria. Para detección de fraude fiscal. Si a alguien le pillan por fraude fiscal, la agencia tributaria usa redes neuronales. Sí. Es una locura esto. Es que va muy bien la agencia tributaria. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos con un referente de producto y de growth, como es José Carlos Cortizo, o mejor conocido como Corti, fundador del podcast de Product Hackers y actual CMO y COO de la compañía. Vamos a ver su pasado de emprendedor, también vamos a ver cómo trabajó en la agencia tributaria haciendo modelos de machine learning, súper interesante. Pero sobre todo vamos a centrar la entrevista en el rol de growth. Primero vamos a ver la evolución del rol de growth en el último año y medio, y prueba de ello es el gráfico que vemos en pantalla. Y después vamos a ver cómo trabaja producto y growth, cuáles son las comparaciones de estos dos roles y cómo trabajan bien juntos. Por último, vamos a ver casos reales. Primero, el caso de Booking con una estrategia súper agresiva de experimentación y también casos reales de Product Hackers, de cómo han ayudado a mejorar la activación o la retención de algunos de sus clientes. Para acabar, vamos a hablar del paid versus el marketing tradicional y cómo los e-commerces actuales están yendo cada vez más a un marketing más tradicional debido a los altos costes de adquisición. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista de esta semana a Corti. ¿Qué tal, Corti? Muy bien, muchas gracias, Dani, tío. Un placer estar aquí. Me hacía mucha ilusión que vinieras. Antes de nada, he visto que en LinkedIn tenés The Growth DJ. Claro. Quiero que nos cuentes por qué. Soy un apasionado de la música techno y además últimamente he pinchado como en varias fiestas de pues una que hizo Shopify y en otra que hicimos nosotros, la Product Hacker Conference. Y digo, mira, así junto las dos cosas, ¿no? Mi pasión por la música y la pasión por el growth, que no es solo un tema profesional, ¿no? Por la parte de Product Hackers, sino también tengo una newsletter de crecimiento personal. O sea, lo que es growth, concepto de growth, crecimiento, me resuena mucho. Para la gente que aún no te conozca, tú llevas ya muchos años creando contenido. Creo que fuiste los primeros en España en tener un podcast, podríamos decir. Fácil. Sí, negocio, sobre todo negocio. De negocio, de producto o growth. De los primerísimos. De los primeros. Y ahora mismo estás trabajando en Product Hackers y llevas el podcast de Product Hackers, ¿no? Entonces, un rápido highlight de toda tu historia. Si nos pudieras explicar algo de tu historia, empezando por aquí, si quieres alguna startup que has fundado y que has invertido y todo lo que has hecho. Vale, hago muchas cosas, disclaimer, muchas mal, pero son muchas. Entonces, yo soy ingeniero informático, soy muy techie, apasionado de la tecnología. Fundé mi primera compañía en 2003, justo al acabar la carrera, que siempre digo que emprendí sin saber lo que estaba haciendo. Eso, y acabábamos la carrera, había pasado la burbuja las .com, con los compis de carrera, vamos a montar aquí una consultora de inteligencia artificial de minería de datos aquella y tal. Hostias. Pero acabamos haciendo páginas web, que era lo que se hacía en la época. Lo que pasa es que, claro, nosotros veníamos de eso. Y ahí fue mi primer contacto con el emprendimiento, muy inconsciente, pero ahí estuvo. Luego estuve, de consultor de minería de datos en la agencia tributaria. Volví a la universidad porque a mí me gusta mucho el rollo de investigación. Empecé a hacer mi tesis doctoral en temas de aprendizaje automático y daba clases en la Universidad Europea. Y en ese impasse, como profesor e investigador, retomo contacto con uno que había sido uno de mis profesores, Frankie Carrero. Empezamos a hacer investigación en temas de acceso a información, recomendaciones basadas en contenido y tal,
desde el punto de vista de investigación, hasta que un momento determinado decimos, oye, nos pica el montar algo, no queremos que estas investigaciones se queden aquí en un cajón, vamos a hacer algo. Y ahí lanzamos, bueno, primero WePlay, que es una red social para videojugadores que utilizaba esta tecnología, pero luego acabó generando una marca comercial que era BrainSense, que era una plataforma de personalización y marketing automation para e-commerce, que fue mi primera gran startup, en el sentido de ser consciente de que estaba montando una empresa, levantamos varias rondas, tuvimos 500 clientes en todo el mundo, 10 años, 11 años de periplo, muchos buenos, y luego una fase final, unos 3, 4 años finales duros, agonizantes, duros. Acabamos en un concurso de acreedores que un disclaimer, justo se ha cerrado ahora. El concurso comenzó en 2019, estamos en 2024, se ha concluido ahora y en unos meses, cuando se publique esto cerca, en octubre, acabaremos mi socio y yo de pagar las deudas pendientes de préstamos y tal que nos quedamos. Para que la gente entienda que el emprendimiento tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí BrainSense me sirvió, entre otras cosas, para meterme de lleno en el mundo emprendedor y entender mucho más. En aquella ya invertí en paralelo en algún proyecto como Sin Delantal México, precursores de Just Eat, que la gente conocerá. Y ya cuando cierro, la etapa final de BrainSense, monto el podcast que se llama En Digital, ahora 8 años. Y a mí me sirve como para recontactar con el mundo emprendedor. Hay una época cerrando tu compañía, pues no estás lo más happy posible ni lo más centrado. Y dije, venga, voy a hacer esto, ¿no? Como una iniciativa de contenido. Antes hacía más evento físico y lo pasé un poquito a podcast. Y monto el podcast, empieza a crecer, cerramos BrainSense y me uno a Product Hackers. Product Hackers lo había fundado Luis Díaz del Dedo y Jorge García. Luis había sido uno de los trabajadores, el primer trabajador de BrainSense, había sido alumno mío en la universidad. Cuando se va a BrainSense porque quería emprender, pues invertí en su compañía, o sea, tenemos mucha relación. Y ya a tiempo, cuando monta Product Hackers, tenemos muchas conversaciones. Yo no me uno de primeras porque estaba cerrando la compañía, pero el momento que cierro digo, oye Luis, si tenemos la pretensión de montar algo grande, encantado de unirme a lo que ya estáis haciendo y le damos caña. En aquel momento Product Hackers es una consultora de desarrollo tecnológico que da servicios sobre todo a La Razón y pues entro justo yo y Carlos Maribona, que es el cuarto socio, que él venía de montar kits, un tema de cocinas fantasmas y antes de tema de Venture Capital y ahí, después de unos meses explorando varias opciones, encontramos que el growth era el eje, ¿no? Donde teníamos que crecer. Esto también para dar contexto a la audiencia, que el growth ahora lo conoce todo el mundo. Esto hace... Hemos dicho 8 años, 7, 8 años. Justo. ¿Quién hacía growth aquí? En España seguro que nadie. Claro. En Estados Unidos ya empezaba. Mira, curioso. El año que se funda Product Hackers es el año que Sean Ellis publica el libro Hacking Growth. Vale. Como el libro seminal. Es como una referencia en growth. Y el año siguiente es cuando Luis Díaz del Dedo, que es el fundador de Product Hackers, publica Growth Hacking, el reto de crecer productos exponenciales, y es el libro de growth en español. O sea, me refiero, todo esto estaba ocurriendo según estaba un poco el despertar del growth en Estados Unidos. Ahí había habido algún caso práctico, ¿no? Con Dropbox, alguna cosita, pero es verdad que todavía no existía una materia, se empieza a conceptualizar al mismo tiempo. Ligando a esta pregunta que te he hecho, que ahora iremos a Product Hackers, un poco el modelo de Product Hackers y todo lo que hacéis, pero hace poco, recientemente, Lenny Rachinsky nos colgaba una newsletter que era muy guapo porque es un vídeo de la evolución de diferentes roles, ¿no? del mundo del producto, y ves la evolución del growth como rol, cómo despega en los últimos años, e incluso Lenny se queda flipando un poco, es decir, no me lo esperaba, ¿no? Ves que el rol del PM se estabiliza, o incluso sube un poquito, pero el rol del growth mete un estirón bastante guay. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde Product Hackers? Porque habéis vivido la cresta, literal. Y también en España o Latinoamérica o en mercados que más conocemos. ¿Cómo lo habéis vivido esto? La verdad que es muy, muy interesante y a mí también me flipó ver un poco esa evolución, porque claro, nosotros también tenemos datos, pero a veces no te lo planteas tan macro, ¿no? Sí. Y no te das cuenta, ¿no? No lo ves la magnitud. Nosotros, ¿cómo lo hemos vivido? En cierta manera, y muy lejos, ¿no? Sería un poco tirarse el pisto demasiado, pero queremos haber contribuido un poquito, porque cuando comenzamos aquí a hablar de growth en España, decías tú, ¿no? Todavía se estaba montando todo esto y
podríamos haber elegido ser una empresa de marketing o una empresa de CRO o de otras cosas, y ya vimos en aquel momento que lo que queríamos era una empresa de growth, tanto por liderar una categoría, o sea, un tema de posicionamiento, prefiero estar en una categoría que vaya a poder crecer, que estar en una que es un océano rojo, y por otro lado porque tiene una serie de características y de cosas que yo creo que han ayudado a esto y ahora hablaremos de ellas. Entonces, creo que parte ha sido desde nuestro lado lo hemos vivido en primera persona diciendo, ostras, había sido un buen posicionamiento y ahí había algo. O sea, había algo en su momento, no sabemos explicar el qué, pero había una gran oportunidad. Yo he reflexionado mucho también sobre esto y creo que el growth converge en varias cosas, ¿no? Ahí si quieres un poco de hype, rollo que se habla mucho, ¿no? Se ha puesto un poco trendy, en cierta manera, es decir, que se ha empezado a hablar, es un concepto que suena muy bien, tiene unas características muy buenas, ¿no? Growth, crecimiento, todo el mundo lo entiende. Cuando hablas de growth, te entiende la gente de producto, te entiende la gente de marketing y te entiende la gente de negocio también. O sea, no es como un día de negocio le dices, oye, vamos a poner un tío de producto, y si no es de producto, ¿qué? No, tal. Pero growth dices, no sé lo que es, pero méteme dos. ¿Sabes? Eso ayuda mucho, ¿no? El estar ahí cerquita, y se ha generado un poquito de hype. Hay una parte de trasfondo que yo creo que sí que es muy importante, y es, hemos vivido en los últimos, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Como una profesionalización de los negocios. Yo que me dedico mayoritariamente al growth y al marketing, ¿no? Soy el director de marketing también de Product Hackers. Claro, cuando te retrotraes a dónde viene el marketing, inicios, ¿no? De las grandes marcas tipo Procter & Gamble y todos estos grandes conglomerados, el rol del marketer era un rol bastante más holístico. O sea, el marketer se encargaba de encontrar la necesidad en el mercado, de ver cuál era el producto, o sea, no lo hacía él, ¿no? Pero decía, ostras, hay que hacer esto, vamos a poner un producto físico, ¿no? Hay que hacer un jabón antiacné, no sé qué. Se encargaba de la distribución, se encargaba de los precios, se encargaba de las promociones, se encargaba de todo. Eso, claro, según ha ido evolucionando el tiempo, todo ese rol del marketer se ha troceado, ¿no? a pedacitos pequeños. Justo, y en todos los lados, ¿no? En el marketer los más tradicionales, pues se le han ido quitando la parte de producto y demás. Cuando vamos a digital, lo mismo, ¿no? Ya sé que era el rol de producto, todo, que tiene mucho sentido, ¿no? Toda la parte técnica, toda la parte de producto. Últimamente incluso la parte de revenue, ¿no? Que antes el marketer decía, bueno, puedo hacer adquisición de usuarios, pero encima puedo decidir un poco en precios y tal. Pues los Chief Revenue Officer y otros roles han ido surgiendo. Y al final, por ejemplo, desde la perspectiva del marketing, se ha quedado que el marketer lo único que hace es traer nuevos usuarios. Y adquisición pura y dura. Yo esto lo hablo mucho con Carmen Guerrero, CMO de Clickalia, tenemos estas discusiones, ¿no? De cuál es, qué es el growth. Yo digo a veces, viene a enterrar al marketing para chincharla un poco, y ella, y con todas las de la ley, lo hablamos mucho también, al final yo creo que el growth es una vuelta a los orígenes de todo esto, ¿no? Con una visión mucho más data-driven, ¿no? Y basada en experimentación. El marketing, por ejemplo, también ha fallado mucho en que el marketing digital prometía que íbamos a analizar y tal. No sé cómo lo ves tú, pero al final lo que pasa es que vamos todos como vamos, y esa promesa de que iba a ser todo más medido, a veces por falta de tiempo, por tal, y a veces también por cómo evoluciona la tecnología, acceso a cookies y demás cambios, eso tampoco está ocurriendo. Pero lo mismo pasa desde muchas otras perspectivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, producto. Producto es un rol que mola mucho, pero claro, cuando tú compartimentas todo tanto, a producto le cuesta mucho ver más allá del producto, ¿no? Vale, haremos user research, nos enteremos con usuarios y tal, pero estás muy alejado del usuario. No estás teniendo conversaciones todos los días como comercial, o no estás atendiendo a los problemas que tienen los usuarios, pues como alguien de soporte o atención al cliente. Y el growth, en cierta manera, como disciplina, viene a reestructurarlo todo. O sea, el growth al final tiene varias premisas. Lo primero es que el growth es full funnel. Tengo en cuenta todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que crecer un negocio, a veces creceré en adquisición, a veces creceré en retención. Idealmente todo el mundo dice, todo el rato. No. O sea, me refiero a tú tienes recursos y tú tienes que ver cuáles son tus principales palancas de crecimiento. Entonces, el growth tiene esa visión holística de nuevo de todo el negocio, y es un rol que yo creo que acabará siendo más que un rol, ¿no? Una nueva forma de organizar las organizaciones, donde podemos decidir en cada momento sobre qué palancas actúo para tener un máximo impacto en el negocio. Es un rol complejo, por otro lado, porque claro, al final es una persona que tiene un poco de producto. O sea, es muy difícil el rol, claro, estamos hablando ahora. Es un rol muy complicado. Es un rol complejo porque es holístico, pero a la vez
O sea, volvemos al marketing inicial, ¿no? Que era un marketer más potente en esteroides comparado con lo que hablamos a día de marketing. Porque también te prima una mejor toma de decisión. Es decir, no tienes que saber absolutamente el detalle de todo, pero sí tener esa visión. A mí, Andrew Chen, que es uno de... creo que Andrés Horowitz está ahora y bueno, también uno de los fundadores de Reforge y tal, Pope del Growth, hace mucho tiempo tuvo una frase seminal, ¿no? Que decía como que el Growth Hacker es el the new VP de marketing, ¿no? El Growth Hacker viene como a hacer el rol del marketing. Y yo cada vez más me llevo a una frase tipo el Growth Manager, ¿no? O el responsable del Growth es el nuevo CEO de las compañías, el nuevo CEO de la compañía, porque es la persona en la compañía que acaba teniendo una visión más impactante sobre el crecimiento de la misma. Evidentemente, pues el CEO toma otra serie de decisiones, financiación y demás. Pero una compañía que tenga un Chief Growth Officer, seguramente ese Growth Officer va a ser la persona que más impacto tenga y capacidad de decisión tenga. Y es un rol complejo, muy bonito también por otro lado, y creo que busca transformar, en cierta manera, esta forma en la que se han convertido las organizaciones de tener varios hilos enfrentados y peleándose entre sí y transformarlo en algo mucho más integrado. ¿Cómo ves tú? Me he quedado con una frase que decías, ¿no? El growth podría ser el CEO, el growth manager, o eventualmente debería ser el CEO de la compañía y demás, ¿no? Entonces, es que con Juanma también creo que lo comentamos en su día, que a mí el rol de growth me recordaba mucho al rol de PM en ciertos casos, ¿no? Porque es una persona que está como en medio de todo, ¿no? No se especializa en nada y está como en medio de todo. Entonces, el rol de growth, tú a futuro, ¿cómo crees que va a ser? ¿Cómo lo predices? O sea, ¿crees que va a ser un rol que va a tener un mini squad como ahora o si ya está pasando? Y también, ¿qué compañías vemos que estén dando referencia en esto? Claro. ¿En Estados Unidos? ¿O cómo se está haciendo, por ejemplo, en producto, aún teniendo muchos tipos de PM? Ya se empieza a ver, ¿no? Hay un estilo de PM de Meta, hay un estilo de PM de Google, hay un estilo de PM de Apple, que es más parecido del Airbnb, pero cambia un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el growth ahí? Yo creo, y esto no sé si es Wildest Dream, ¿no? o es realista, pero creo que el rol de growth acabará siendo una forma de operar compañías. ¿No lo ves un rol veo, sí como el de producto, que sí que ha emergido como un rol? Lo veo más allá. Me gusta el símil de producto, pero claro, el rol de PM es como un rol muy holístico, pero dentro del producto. ¿Por qué? Porque está encasillado en un área. Correcto. Me refiero, por ejemplo, un PM no va a tomar decisiones sobre adquisición. Eso es justo lo que te iba a decir. Claro, no va a tomar decisiones... Bueno, afecta la retención, ¿no? Pero no va a hacer muchas veces un programa de CRM porque lo va a hacer el de marketing. Pero va a estar al tanto, ¿eh? Va a estar al tanto, claro, con un poco de suerte, ¿no? Si se sabe mover bien. Si se sabe mover, o para mí debería estar al tanto. Claro. Lo que pasa en las organizaciones, la realidad, es que luego esa comunicación, cuando las organizaciones crecen, no sucede. Entonces es muy complicado. Muy Entonces, difícil. Por eso hablamos, ¿no?, que el growth es full funnel. Entrevisté ayer a Pauli en su día y hablo mucho con ella y ella lo repite mucho, ¿no? Como diciendo, claro, es que es full funnel porque si tienes que trabajar la retención, no puedes no estar al tanto de que el departamento de marketing, el tío de CRM, está haciendo no sé qué. Claro. Todo está unido. No puedo hacer campañas de marketing CRM porque sí, ¿no? Tiene que estar habilitado. Entonces yo creo que ahora mismo hay como que se empieza a consolidar una figura de growth manager. A mí me gusta mucho porque nosotros inventamos, al menos en España, o cogimos, era obvio, ¿no? Growth manager, ¿no? Pero dijimos, venga, fuimos los primeros que empezamos a hablar de growth manager, que quizás es si lo quieres ver, el responsable táctico del growth de una compañía. Es decir, ¿vale? Cuando tú tienes una compañía que funciona como funciona ahora por silos y metes una figura de growth, se suele meter una figura de un growth manager, que esta persona un poquito más transversal, que empieza, pues eso, a buscarse la vida con marketing, con producto y y empieza a crear un squad, ¿no? ¿Vale? La gracia del growth ¿Quién hay en ese squad? El squad tiene casi siempre gente de desarrollo tecnológico, ¿vale? Algún developer, idealmente algún diseñador o persona de producto, es decir, ya dependiendo de la compañía, un tío de producto y un diseñador o un perfil mixto, idealmente alguien de marketing. Tiene que ser un conjunto de personas donde ellos solos sean capaces de mover lo que están haciendo, mover la aguja en lo que están haciendo. Lo que suele pasar en muchas veces es que se forman distintos squads de growth para distintos objetivos de negocio. Hay una estrategia, ¿no? Oye,
tenemos que tocar esto, esto y esto, se montan distintos squads de growth y cada uno de ellos intenta mover la aguja y luego se coordinan. Para mí, a futuro, esto es lo que tendría que acabar lógica que acabará es en una nueva forma de operar, donde en lugar de tener silos por funciones, acabo teniendo silos por palancas, por objetivos de negocio. Es como Polo ha hecho producto. Claro. Muchas empresas. Es como muchas empresas están moviendo producto, pero una capa más allá. Porque si a ese squad de producto le doy capacidad de atracción de usuarios, le doy capacidad de definir su pricing y su modelo, le empiezo a empoderar y le empiezo a permitir que haga más cosas, su impacto es mucho mayor. Yo creo que nos movemos hacia ahí. Lo uno hacia lo que decías, ¿no? De referentes de ¿Qué referencias hay aquí? Por ejemplo, una clásica que se habla mucho es Booking, porque es quizás de las compañías donde tiene más abierta todo lo que es la cultura de experimentación, de growth y demás. Son súper agresivos en experimentación. Son muy agresivos, tienen siempre miles de experimentos corriendo en todo momento en paralelo además, hasta el punto de que tú cuando estás viendo no ves testa web, es una experiencia personalizada porque tú y yo vemos cosas absolutamente distintas. Pero, por ejemplo, en Booking tienen cosas culturales, que es a lo que te lleva al growth, que es hasta un becario puede decidir que se pone un experimento en producción en la homepage, aunque al CEO no le guste, ¿no? Poner este ejemplo yo creo que es un poco exagerado, habría que ver el caso real donde un becario se enfrenta al CEO. Pero nos hemos entendido. Claro, pero al final es eso, un tema cultural, ¿no? Sí. De cualquier persona puede proponer. Y esto es algo muy potente y muy chulo, porque en las compañías, las personas, por ejemplo, que en producto pasa, ¿no? En producto tienes bastante feedback de usuarios, pero tienes mucho menos feedback de usuario que la persona de atención al cliente. 100%. Entonces, ¿qué pasa? Si tú habilitas una cultura donde la persona de atención al cliente puede generar una hipótesis, porque dice, mira, tengo 10 personas que se me están quejando de esto, aquí hay un algo, y a partir de ahí se genera un experimento, la potencia que tú tienes de cambiar las cosas es mucho mayor. Entonces, habilitado a esto del growth tiene mucho que ver la cultura del dato y la cultura de la experimentación. La cultura del dato, llevamos mucho tiempo hablando, pero la realidad es que en casi todas las casas no hay una forma... Es muy complicado, sí, o sea, sí. Es un problema muy complejo, pues no meterlas. Es lamentable, ¿no? O sea, sí. Las empresas pocas miden bien. Es que es muy complicado. Y es que aparte bien. Es difícil, pero quiero decir que yo creo que hay como una falsa creencia de no sé quién de que por tener más dato se mide mejor, cuando no es verdad y no se sabe medir en general. Y yo soy el primero que no sé medir, ¿eh? O sea, no digo que los demás lo hagan bien y yo lo haga bien. Pero es que no se le da importancia al medir. Es muy difícil. Claro. Y es difícil, aparte sí. Es complicado. ¿eh? Es complicado, pero en las organizaciones, como no se entiende lo complicado que es, no se le da importancia. Es decir, a lo mejor es que hay algunas organizaciones que tendrían que tener un departamento de data y analítica, no sé, 10 veces mayor, por decirlo así. Pero bueno, a nosotros, por ejemplo, en Zara nos contrataron justo para crear un centro de excelencia de experimentación que su primer reto fue poder estar seguros que los datos de los experimentos estaban bien. Porque claro, lo que pasa es que estaban haciendo mucha experimentación, pero bueno, pues no... La analítica no funcionaba a todo lo final que querrían. Y ya no por un tema de que estuviera mal instrumentado, sino porque estaban sucediendo cambios en la web en paralelo. En organizaciones tan grandes, las cosas cambian en paralelo y bueno, pasan cosas, ¿no? Yeah. Entonces tú tienes que asegurarte que cuando ha corrido un experimento, eso ha corrido en un contexto donde nada haya generado un cambio. Y solo eso es un problema en sí mismo. ¿Qué pasa? Que organizaciones pues, como Zara, que están tan avanzadas en esto, le dan importancia y crean ¿no? todos los recursos necesarios para que eso suceda. Y no en todos los lados pasa. Pero es una movida. Perdón, Gordi. Volviendo a lo de antes, es que ahora estaba pensando un poco como si comparamos producto y growth. Sé que no es comparable y no tiene nada que ver, pero para que la audiencia también lo entienda un poco. A mí me gusta la forma de growth, o yo como veo growth, en el sentido de que está muy guapo, es que se puede validar de forma muy rápida. Es decir, un PM o una persona de producto para validar algo muchas veces le va a costar mucho tiempo porque yo entiendo el PM como alguien que tiene que pensar siempre a long term, más a nivel estratégico y de visión y de misión de la empresa y que cree un roadmap de producto que vaya hacia esa dirección, ¿no? Con el objetivo de mover cosas, obviamente. Si no, claro. no se gana su salario. Pero la facilidad que tiene alguien de growth en probar algo, implementarlo y eventualmente la persona de producto meterlo a long term es una combinación que es muy bonita. Claro. Es muy chula. Esa es como un poco la potencia que veo de los dos y la diferencia entre los dos. Claro. De no solaparse ahí, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, lo hacemos en muchas compañías.
que tienen un reto de tengo un backlog de producto de la leche, nosotros a veces lo que entramos como Squad de Growth es yo lo que te hago es te voy a priorizar el backlog de producto experimentando. Es la hostia. Claro, entonces yo te llego... Ojalá me llegara a mí alguien... Sí, es la hostia. Es que es muy potente. Pero es muy potente. Mira, yo tengo aquí no sé cuántas personas y en 10 años no acabaríamos de lo que tenemos que hacer. 100%. Entonces yo digo, venga, pues dame. Yo entro y al final en 6 meses tú lo que puedes hacer es, oye, has priorizado, ves qué cosas tiene sentido testar. Hay otras que dicen, mira, esto hay que hacer un poco. Pero esto es un berenjenal importante y si se hace bien para poder sacar conclusiones. Claro. Pero hay un 80-90% de las cosas que tú las puedes validar. ¿Vale? Validar hasta el punto de, oye, pues aunque hago un smoke test y veo si la gente, si le pongo la opción, clica. Porque muchas veces tú haces algo y la gente no tiene ni el más mínimo interés de clicar o sea, al menos puedo ir midiendo y viendo, oye, pues esto, ¿hay interés o no? Y empiezo a descartar. Y solo eso aporta valor. Pero eso es al final, esa mentalidad growth, te la puedes llevar a algo táctico como, oye, lo que voy a hacer es reorganizar el backlog en función de, voy a sacar más evidencia de si las cosas que tengo en backlog importan o no, ¿vale? Y eso lo puedo hacer. O te lo puedes llevar a un nivel muchísimo más estratégico que puede llegar a acabar siendo la cultura de la organización, ¿no? De, vamos a hacer que todo se experimente. Entrevistaba hace tiempo a David Carro de Vodafone, que lleva toda la parte de capacidades digitales, y para ellos, por ejemplo, es tan importante la experimentación que tiene una herramienta donde puedes ver absolutamente todos los tests que se han hecho, que han probado, a qué ha impactado y demás. ¿Por qué? Porque al final eso es como un activo para la compañía. Nosotros lo tenemos también. Nosotros tenemos una tool que es Experimenter donde todo eso se documenta. Porque al final es conocimiento. Es conocimiento y te ahorras muchas cosas que se han hecho y lo vas aplicando. Por eso te digo, yo creo que la experimentación, o sea, el growth de la experimentación te lo puedes llevar desde el plano más táctico. Oye, para mejorar un KPI concreto, tener un rol que te ayude por esa agilidad que tiene para si quieres en el corto plazo y demás. O lo puedes ir subiendo de nivel hasta un punto que sea un tema organizacional. Es súper interesante. A mí la parte de priorización que has comentado me parece clave. O sea, el hecho de priorizar, cómo prioriza un product manager es muy complicado, sin experimentar, casi imposible. O sea, yo te diría que es muy difícil que un product manager antes de empezar algo haga un puede hacer un mini forecast y puede hacer sus números, sí. Pero es que no son ciertos. O sea, puede tener evidencias, puede tener cosas que le han dicho el cliente como más cualitativo, no tan cuantitativo, que esto es muy importante. Pero la parte de oye, vamos a experimentarlo y de ahí sacamos unas métricas y vemos si tiramos o no, es espectacular. Quizás si nos ponemos a comparar el rol de producto con el de growth, que lo mismo, que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero el mayor diferencial es que como el de growth es un poco más holístico hacia lo técnico por lo general, sí. Una persona con capacidad de acción, mientras que producto por lo general suelen necesitar, ¿no? Coordinarse con el equipo y tal, esa capacidad de acción te permite, pues si tú fues como PM, te dejaran, o tuvieses el puntito técnico y encima te dejaran, pues tú habría muchas veces que dices, ¿para qué voy a hacer un business case y hacer una encuesta y sacar datos, tal? Lo que hago aquí es un test. Lo miro, que puede ser un test A/B o puede ser test de 1000 tipos, ¿no? Tenemos 1000 formas de hacer este tipo de experimentación, pero consigo una evidencia más real, basada en comportamiento de usuario versus te pregunto, ¿no? Porque cuando preguntas a la gente, yo no sé tú, pero a mí cuando me preguntan... Todos me dicen que es la hostia. Claro, digo lo polite, ¿no? O lo que en ese momento me parece y luego cuando me pides la tarjeta, pues me comporto de una manera totalmente distinta. Sí. Vale, Corti, vamos más a la parte de Product Hackers, que me gustaría también entender mejor cómo trabajáis. Hay un podcast que lo vuelvo a decir de Juanma, que es súper interesante, porque también hablamos de esto, pero más desde tu parte, ¿no? Desde siendo el CMO y COO, que leo por aquí también. Entonces, primero de todo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en Product Hackers? Y después me molaría que si pudiésemos explicar algún ejemplo real. Venga. Que os haya pasado, no hace falta decir nombres, pero de cómo fue el modelo del GOI que hemos hablado y tal, cómo fueron las etapas, qué experimentos hicieron, qué fue bien, qué fue mal, ¿no? Todo esto de aquí, que es muy interesante. Perfecto. Pues le damos caña. Estructuro en mi cabeza. Es una pregunta, soy de preguntas muy generales. No, pero está guay porque así le doy una vuelta y conecto. Lo primero, mi rol. Yo empecé liderando toda la parte de marketing porque ya el podcast al final también yo por mi etapa de Brainsys pues ya tenía mucho contacto en la industria y de hecho en parte por eso gran parte de nuestros clientes,
50-60% de clientes e-commerce y el resto pues un poco seguros, SaaS y demás. Pero claro, partes también, ¿no? del network que traíamos un poco. Es verdad que con el tiempo mi rol ha ido transicionando no solo a parte de marketing, sino operaciones, que es un poco la coordinación del servicio. Yo a día de hoy ya no estoy en el día a día del servicio. De hecho, conmigo tengo a Juanma, que es un máquina del growth, es el que sabe, ¿no? Y el que un poco se encarga de que sigamos metodologías, conocimiento, hay un desarrollo profesional de la gente y demás. Y a Vero, que es nuestra directora de operaciones, que se encarga de los recursos. Al final, en esa parte mi preocupación es que estemos siempre, ¿no? como en disposición de dar servicio y que demos un servicio de calidad. Teniendo en cuenta que esto conecta un poco con el marketing, que tenemos un flywheel claro, ¿no? y una North Star de la compañía, que son casos de éxito. Que nosotros, si tenemos clientes contentos, que les ayudamos a crecer, eso genera una maquinaria, ¿no? que lo que nos está ayudando a crecer es cliente contento, te renueva, le recomienda a otros, te viene otro cliente, das un buen servicio. Parece súper obvio, pero claro, uno de los grandes problemas de las empresas de servicios es no centrarse en eso. Entonces esto es lo primero y luego viene la rentabilidad. Y decir, vamos a impulsar los referrals. ¿Cómo que impulsar los referrals? Los referrals es si lo has hecho bien desde toda tu vida. O sea, referral no es algo que puedes... Bueno, puedes hacer códigos de es pero que esto lo hablamos, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es mentira. El otro día escribí una newsletter sobre esto que llamaba como el funnel, el dark funnel de tal, que va por esto. De hecho, hablando... 100% de acuerdo. Esto viene que alguna vez he hablado con Ignacio Arriaga, que por cierto, de Cumbamel, muy interesante para que lo entrevistes algún día, y él me dice, a Cumbamel él sabía que un mogollón de usuarios le venían recomendados, pero cada vez que ha intentado hacer un sistema de referral, poder medir, mides una pequeña parte. Y lo mismo pasa en todos los demás. Nosotros, la mayoría de las cosas nos viene por un tema de confianza. Consultas sí. Una generación de confianza y mucho de ello recomendación. Más o menos precisa. A veces es, oye, ¿quién puede hacer esto? Los de Product Hackers. Tampoco se piensa la gente que te hace una recomendación súper profunda, ¿no? Pero está ahí. Está claro que también o sea, es un todo. Hay un brand que habéis creado con el podcast, hay un brand de autoridad, o sea, hay mucha cosa, pero es que la newsletter que la voy a poner aquí en los comentarios es clave. O sea, que la gente la lea porque es 100% de acuerdo con la parte de referral y que las compañías que funcionan tienen referral, o sea, son las buenas. O sea, justo. Es algo importante. Yo creo que al final, si haces bien las cosas en la vida, si haces bien las cosas, te va a acabar pasando cosas buenas. ¿Cuál es la historia? Pues que tienes que pasar una larga travesía por el desierto, por lo general, hasta que empieza a florecer. Yo lo llamo mucho, para mí el símil es sembrar. O sea, tú cuando siembras en el campo, es que me encantan las florecillas y todo el rollo, pero cuando siembras hasta que no llueve y pasa un tiempo, pues no empiezan a salir las flores. Entonces, ¿qué pasa? Te desesperas y empiezas a hacer locuras. ¿No? Siembra, que el día que empieces a florecer va a ser la bomba. Pero hay que esperar, no puedes forzarlo. Eso, por mucho que lo riegues y le dé el sol, crecerá un día antes, pero no va a ser brutal. Yo creo que el problema de los referrals, y lo creo de verdad, es que en modelos Venture Capital Backed es muy difícil, tío. Porque si tú tienes una empresa invertida por Venture Capital con retornos esperados de por lo que sea en X años, esto de sembrar del referral y tal, como que es difícil, ¿sabes? Está mal montado. O sea, pues está mal montado. Si quieres no es incongruente. O sea, es una manera de crear una empresa que no se está creando. O sea, no voy a entrar aquí en Venture. No voy a entrar me entran ganas. No voy a entrar en esta berenjenal porque yo he estado en compañías que he trabajado en Venture Capital y si no hubiera estado en Venture Capital, no existiría la compañía. Pero hay como una dicotomía ahí. Mira, sin entrar en el berenjenal, pero esto es un tema muy importante. O sea, el Venture Capital genera, para bien o para mal, una forma de crear compañías. Con unos ciclos muy concretos. 100%. Que es un ciclo de como mucho 10 años. Yo soy ferviente creyente de ciclos de 10 años continuistas. Es decir, en menos de 10 años me parece imposible crear nada relevante. Es que es lo que estaba diciendo. Claro, es imposible. Oye, puede haber un outlier. ¿No? Y dice, no, es que Pepito. Dice, ya, Pepito. Yo siempre digo, yo soy un tío normalito, soy currante de la leche, pero no me da para ser un Zuckerberg. Necesito un ciclo de 10 años. Entonces, el problema del Venture Capital es que, bueno, juega otros juegos. Al final es un juego especulativo en muchas maneras, para bien y para mal. O sea, permite que aparezcan compañías que de otra forma no habrían aparecido, pero no es un juego de creación de valor a largo plazo, es un juego que tiene una mayor carga especulativa porque lo que busca es un movimiento de dinero. Al final, tu salida es un exit. O sea, es un movimiento especulativo, que no quiere decir que eso no genere un valor, pero
tu objetivo no es generar una compañía que vaya a estar generando clientes toda su vida y generando una economía real. No. Es acabar vendiéndose a otra compañía que tendrá un interés y ya desmembrará o utilizará o lo que sea la compañía, pero eso a mí me importa. Entonces, en esos modelos casi todo lo que funciona bien en el mundo real no te funciona. Es todo, tienes que forzar las cosas de otra forma. Pero el growth, claro, el problema de esto es que si entramos en un modelo venture capital y tal, mi sensación es como que los roles de growth, incluso los de producto también, acaban siendo gente que controla el CAC, coste de adquisición, y si es un SaaS, un LTV, ¿vale? O sea, controla CAC, LTV, y que no se me desmadre. Que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Porque, sí, o sea, realmente, o sea, estás metiendo una gasolina y estás controlando la gasolina que metes. El problema es que se crea un playbook, ¿no? Que los propios Venture Capital también se creen y popularizan, ¿no? Porque tú, si un negocio es incertidumbre, un negocio con Venture Capital, incertidumbre elevado a la enésima potencia. Y eso lo entiendo, ¿no? Es decir, claro, tengo tan poco tiempo para hacer lo que tengo que hacer que necesito métricas y playbooks que me ayuden a tomar decisiones. Pero todos esos son irreales. Nadie sabe cuál es su LTV hasta que se muere la compañía. O sea, porque eso cambia. O sea, nadie lo sabe. Y el CAC también. Y el CAC son los padres porque, bueno, y salvo que digas, solo hago pagos, solo hago paid. Bueno, pues entonces a lo mejor podrás controlar tu CAC, pero si no, ¿y cuándo influye el brand? ¿Cuánto influye el orgánico? Nosotros tenemos estudios que cuando tú tienes una marca potente versus una nueva marca, el pay te funciona muchísimo mejor en una marca ya consolidada. Es decir, ¿cómo mides tú el impacto de la marca en el coste de adquisición de los usuarios? Pues es un tema extremadamente complejo. Entonces, bueno, eso es sí, son cosas que se chocan, claro. Pero que a veces tienes que pasar por ahí. Claro. O sea, bueno. Al final lo que te pasa es eso, que en una compañía con Venture Capital el rol del growth muchas veces es un rol que se busca por las propias compañías más cortoplacistas, ¿no? De cómo puedo impactar en el crecimiento de mis usuarios a corto plazo. Pero eso tiene el peligro de que acabe como ha sido el rol del marketing. Que es el rol del marketing, ¿por qué se centra solo en la adquisición? Porque hemos desmembrado todos los roles y además, oye, cuando yo soy una compañía y necesito crecer, para mañana lo único que puedo hacer es traer más usuarios, porque para mañana no voy a cambiar mi modelo de monetización o voy a entender, yo qué sé, cómo cambia la recurrencia de compra. Eso es un problema que muchas veces no depende solo. Yo es que te lo iba a decir ahora, los roles de gente que he conocido de growth puramente, los he visto un poco cortoplacistas. Y he visto gente que se acaba dedicando muchísimo a controlar bien las métricas, a que no se desmadren. Muchas veces tienen parte del budget de marketing, de gasto, que lo tienen que aprobar o no aprobar. Y pocas veces veo un rol de una estrategia, de un largo plazo, vamos a crear valor. ¿De quién dependen esos perfiles de growth? De marketing. De marketing. O sea, literal. O sea, claro. el ejemplo está en mi cabeza, no hace falta decirlo, pero es de marketing. O sea, puramente. Es que fíjate cómo influye, por eso... Y un B2C, un marketing. Por eso digo que lo importante es, para mí, el objetivo final del growth debería ser una nueva forma de replantear la organización y de estructurar la organización. Porque mientras el growth sea un rol que depende de un departamento, va a estar totalmente influenciado por ese departamento. Depende de marketing, va a estar centrado en adquisición, control, tal. Si dependiera de producto, va a estar, pues muy seguramente sí, centrado a lo mejor en activación, pero va a ser como un yugo. ¿Cuál es el objetivo de mi jefe? ¿Qué es lo que quiere, lo que necesita conseguir? Pero ya no es full funnel, ya no es holístico, ya al final funciona pues como un marketer, como un product manager que tiene superpoderes porque es capaz de hacer más cositas. Claro, la gracia es que está arriba. O sea, la gracia es plantear una organización donde tu equipo de growth al final sea un equipo de técnicos, de diseñadores, de gente de marketing, de tal. Evidentemente puede que haya luego un departamento más centrado en brand o alguna cosa, pero este equipo tiene que ser capaz de decir, ostras, yo qué sé, este año tenemos que duplicarla o multiplicar por 10 el revenue de la compañía, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer juntando varias piezas. Mira, y te voy a poner un ejemplo que no es tanto de producto, que es de e-commerce, pero es que en e-commerce yo llevo toda mi vida ahí, ¿no? Y se entiende muy fácil. Las ventas en un e-commerce es tráfico por conversión por valor medio de pedido o recurrencia.
Entonces, cuando un e-commerce te dice quiero duplicar las ventas, puedes duplicar una de las métricas y ya está, una multiplicación. Duplico tráfico, si mantengo el resto, duplico ventas. O puedo aumentar un 25% con una de esas métricas. Y pongo este ejemplo porque muchas veces cuando tienes un problema de crecer mucho, la mejor forma es descomponerlo en problemas más pequeños, que es, oye, pues voy a aumentar un 30% la retención, no sé qué, no sé cuántos. Y ese es el enfoque en el que un Chief Growth Officer enfrentaría ese problema y luego pondría equipos específicos de growth multidisciplinares a trabajar en cada uno de esos problemas. Más basados en cuáles son esas palancas con las que voy a actuar. Que conecta mucho con la pregunta antes que me hacía, ¿no? Justo te iba a decir. Del GOITRI. Nosotros somos una metodología, GOITRI, Goal, Opportunity, Ideas y Experimentos. Partamos evidentemente de la North Star de la compañía, pero esa North Star tendrá objetivos. Lo que decía, oye, pues conversión, tráfico, tal, no sé qué. Cada uno de esos objetivos puedo tener ideas para mejorarlo. Oye, tengo que trabajar la activación en un SaaS. Oye, pues mira, y casos reales que hemos hecho, por ejemplo, nosotros trabajando la activación en un SaaS muy al inicio de Product Hackers, lo que vimos como una gran oportunidad era reducir la información que le mostrábamos al usuario. Porque claro, llegaba el usuario, se ha registrado y 200.000 opciones. Vale. Lo que hicimos es eliminar. Era un SaaS para temas formativos, de formación no sé qué. Un poquito profesional, por decirlo así. Entonces tú entrabas y lo que tienes son, claro, tú desplegadas, un pavo real, ¿no? Y entras ahí, pues el pavo real se crece, te enseña todas las plumas, que es lógico por pensarlo. Pero ¿qué pasa? Que el usuario no activaba. Pues dice, ¿y ahora qué hago? Te agobiaba. ¿Vale? Claro, te agobia. Se hace muchas veces lo del tour, ¿no? Y ahora te enseño tal. Pero claro, es que el tour, el usuario ya le toca las narices tener que ir haciendo clic. Y muchas veces que haces un tour donde le enseñas todo. Y dices, tío, yo quiero resolver el problema X. Eso es. Y al final lo que hicimos fue simplificar. O sea, ¿cuál es la acción? ¿No? Intentar llevar al usuario, simplificar toda la interfaz para llevarla a la primera acción de valor y a partir de ahí seguir. Y ahí mejorasteis activaciones, ahí en ese caso. Justo, en ese caso mejoramos activaciones. Pero todo viene de ahí, ¿no? Yo tengo un objetivo, o sea, tengo una North Star, tengo una serie de objetivos, tengo una serie de oportunidades que veo cada uno de ellos. Oye, ¿qué puedo mejorar? ¿O qué cosa se me puede ocurrir que sea totalmente distinta? Oye, pues en lugar de hacer un proceso de contratación de un seguro donde te pregunto en un formulario 100 preguntas, oye, ¿puedo con una foto a mi coche o con un no sé qué ya sacar información para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Cuál es la oportunidad? Muchas veces ideas concretas porque hay instancias, distintas formas para poder hacer cada oportunidad. Oye, tengo que reducir el número la tasa de abandono de carrito. Pues seguro se me ocurren 10 cosas distintas que puedo hacer y luego lo que hago es validar con experimentos. Entonces, haces todo este trabajo de GOITRI y acabas teniendo un montón de ideas. Nosotros las priorizamos con ICE, impacto, confianza y facilidad. Y al final nos ponemos a ver con las que tengan mejor ratio, o sea, las que son más fáciles y pueden tener más impacto y tengo buena confianza, son las que hago un experimento primero. Y lo que voy viendo es cuál funciona, cuál no, y las que funcionan, cuánto me impacta el negocio. Y lo que suele pasar es que muchas cosas que tú pensas que eran obvias, que funcionarían y tal, no funcionan. Y luego cosas que a veces son un poco peregrinas, funcionan. Muchas cosas contrarias funcionan en determinados casos. Y son las cosas que te permiten crecer un poco de una forma más bestia. Está muy guapo. Yendo más a las ideas. Un ejemplo, por ejemplo, lo que comentabas antes de la empresa de seguros, ¿no? De que podías, oye, no le hagas un funnel de 100 preguntas, deja que cuelgue una foto y lo que sea. Esto de que cuelgue una foto, que podría ser una nueva funcionalidad para un equipo de producto y tal, ¿cómo lo testeáis si no está? ¿No? O sea, si no existe, ¿lo metéis igual que otro experimento más? Depende de la complejidad que tenga, claro. O sea, no podéis tampoco llegar a cosas muy jodidas, ¿no? No, pero hay mil enfoques que tú puedes seguir. Para validar, ¿no? Al claro. final lo que quieres es validar. Lo que quieres es validar. Me voy a poner un caso, y esto es totalmente inventado. Me hago una interfaz donde le digo al usuario, sube una foto de tu cartilla de la ITV. Y vale, en 30 minutos te lo tendremos resuelto y te envío un email para que continúes. Okay. Y tienes un departamento de atención al cliente que esté procesando. Es una idea de vale, okay. Pero tú al final lo que quieres validar es, oye, primero, en ese caso yo lo que probaría es, tecnológicamente puedo solucionarlo esto fácil. Si me subo una foto de una buena calidad, ¿puedo sacar la info? Sí. Ahora, ¿el usuario está dispuesto a subirme esto? Sería mi gran pregunta. Lo único que hago es valido esto. Si el usuario lo hace sabiendo encima que va a haber un delay después en la respuesta, o si lo puedo pedir que la suba y luego le digo espérate media hora y he conseguido que la suban, yo ya estoy midiendo si la gente está dispuesta a hacer eso.
Entonces yo ya uno punto. Tú ya estás moviendo la aguja del experimento ese. Claro, tengo datos. Y dice, oye, este es un enfoque posible. Pues a lo mejor ahora ya sí que me merece la pena llevarlo a una fase de desarrollo, al menos una primera versión, porque yo ya he validado que la gente está dispuesta. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que no te das cuenta, pero resulta, imagínate que tus usuarios pues son mayores y no se apañan haciendo una foto. Entonces yo aquí ya validas que la gente no quiere subir una foto de la cartilla de ITV, porque no, joder, es que le pillo en casa, tiene lo de la ITV en el coche, es mayor, no se apaña, no lo ve. Bueno, pues prefiero antes de hacer un desarrollo de 3 meses sacar info. Y después, cuando vais a medir los experimentos, ¿cuánto tiempo dejáis que tarden? Porque entiendo que no es lo mismo. O sea, si vais a productos digitales con mucho tráfico, ok, pero no todos los productos tienen mucho tráfico. Entonces, ¿cómo lo hacéis eso? ¿Aplicáis reglas de estadística o cosas de estas? Alfas y mierdas de estas. Al final intentamos que bueno, cada vez que se hace un experimento, es cuando sobre todo son un test A/B, ¿no? Que al final son los que buscan la parte estadística. Tenemos una plantilla que en función, oye, del tráfico, de las conversiones y más, te sacan un mínimo. Te dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes que estar? Intentamos que estén al menos circulando cerca de 2 semanas, ya por un tema también de dilatarlo en el tiempo, porque tenemos clientes, yo que sé, tipo Zara o cosas así que puedes tener los resultados los puedes tener muy rápido. Intentas que corran más tiempo, porque si concentras con muy poquito tiempo, oye, puede estar pasando algo fuera claro. Que no estás entendiendo. Y luego, cuando tienes situaciones de poco tráfico, te tienes que plantear qué tipo de experimento hacer. Es decir, cuando tienes un e-commerce de alto tráfico, un test A/B, sobre todo trabajando, yo qué sé, en microconversiones de clics o tal, es muy fácil hacer un test A/B. Vale. Que tienes datos. Pero si no tienes tantos, tienes que plantearle enfoque. ¿Me puedo ir a hacer un experimento? Y aquí hay como muchas teorías y tal. Yo soy muy fan, sobre todo en Product Market Fit. Estoy en fase de Product Market Fit. Y hago un experimento y casi no, y tengo muy poquito tráfico. ¿Vale? Y tengo una conversión del 10%, voy a buscar cosas que me ayuden a tener un 20% de conversión. O sea, pegar un salto muy grande. Eso es un enfoque. Luego hay métodos estadísticos también que te permiten, con menos datos, conseguir una estadística mínima. Hay que ver la estadística como un aliado. Es decir, que algo sea significativamente estadístico, lo que te está diciendo es que la probabilidad de que te equivoques, con una significancia del 99%, es que la probabilidad de que te equivoques es solo del 1%. Pero sigues teniendo una probabilidad de equivocarte. Entonces, si yo tengo menos datos, lo que puedo hacer es asumir más riesgo a equivocarme. Lo que pasa es que dependiendo de la etapa, es decir, yo a un Zara, por poner un ejemplo, o un e-commerce muy tocho, si me puedo equivocar y bajar la conversión, le voy a hacer palmar pasta. Entonces no le va a interesar. Ya. Pero si tú tienes un pre-product market fit, te da igual. Tío, digo, si me dice el experimento que te duplico la conversión, oye, pues lo pongo en producción. Oye, si luego veo con el tiempo que me está afectando, puedo volver para atrás. Entonces, yo creo mucho en aplicar bastante lógica y sentido común a todo esto. Oye, ¿complementas esto con qué? Con grabar, con screen recording, con mapas de calor, intentar también ver qué está haciendo el usuario para que tú veas que tiene una coherencia y acabes de validar lo que tienes con datos. Y no volvernos locos con el test A/B, salvo que estés Booking, o sea, un bicho muy grande donde puedo estar haciendo 1000 tests sin problema. Ya. Hostia, en pre-product market fit es una animalada de cosas que puedes hacer ahí. Claro. O sea, ¿y ayudáis a encontrar product market fit vosotros? No, es un sitio donde no nos gusta meternos. No os gusta meteros porque lo veo ya. Lo veo meterse en un general de la hostia. No nos gusta meternos. O sea, nosotros descubrimos en su momento el trabajar con grandes cuentas y tiene muchas ventajas. O sea, hay una clara. Hay una clara que, por un lado, bueno, presupuestos, obviamente. El tráfico. Y luego, es que las startups, mira que Tú eres fan me flipan, yo soy inversor y tal, pero que las startups viven en un continuo estado de me puedo morir mañana. Sí. Entonces, cuando hemos trabajado con startups, nos hemos muchas veces quedado con deudas, porque oye, la startup ha cerrado, ha tenido que tal. Muchas veces hacen pivotes súper rápido, que es lógico, pero claro, tú como agencia externa, si te dicen, no, es que ahora mi producto ya no es este, es otra cosa, te corto el servicio porque voy a hacer otra, ¿vale? Y ahora que hago yo, ¿no? Con los recursos que tenía. Entonces, las startups no son el mejor cliente por lo general para una agencia. Vale. ¿Qué tipo de cliente tenéis en general? ¿Qué hay? ¿Hay mucho e-commerce o hay mucho...? Diría un 60% e-commerce. ¿Vale? E-commerce grandes, hablamos. Bueno, desde un Blue Banana, que ya es un bicho majete, pero que es una marca nueva, ¿no? Por decirlo así, hasta un Zara. Y de todos los, pues yo qué sé, un Stradivarius, un Hawkers, que pueden ser intermedios, un Havaianas.
O sea, marcas nativas digitales o omnicanales por encima de los 10 millones de facturación. Y en este nicho, ¿vale? En el nicho de e-commerce de más de 10, que salen los Nude Projects y todo estos, Nude Projects no sé cuánto debe estar a más de 10, Sí. Bastante más de 10. ¿Cómo ves tú la estrategia, sobre todo de adquisición, que se está viendo últimamente de una marca muy inspiracional, muy metida en contenido, en redes, muy top of the funnel, ¿no? Ahí, poco paid, o si la historia es cierta de Nude, que no la conozco en serio, de verdad, es que al principio no invirtieron ni €1 en paid. Fue todo orgánico. Y igual que Nude, muchas más, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta nueva manera de vender en e-commerce? Es interesante Es una respuesta a un problema. De una generación, ¿no? Claro. Hay una generación anterior, que es la que empieza con Hawkers. O sea, con e-commerce, pre-Hawkers, el playbook de e-commerce era pues Google Shopping, Google Orgánico, un play más tradicional de marketing digital tradicional. Más predecible también, ¿no? Predecible, con sus pros, con menos, bueno, con poca capacidad de activar una tecla y tal, van a salir ventas. Pero más estable. ¿Qué pasa? Cuando nace Hawkers, o cuando Hawkers el gran descubrimiento que tiene es que encuentra que en Facebook puede hacer una publicidad segmental y pagar una mierda. Y ahí es cuando empieza el boom, todo este boom de las marcas nativas digitales que hemos vivido en los últimos años, que llega hasta ahora, ¿no? Porque, a ver, Hawkers ha sido un gran inspirador para la gente. A muchos chavales, pues muchas de estas 100%. Marcas te lo dicen. Te dice, yo es que vi el caso de Hawkers 100%. y me di cuenta que de repente yo, si con 3 duros, me hacía un producto y me podía poner a vender. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que según se ha saturado el mercado, cosas de adquisición se superan. Justo ha ido creciendo hasta, por ejemplo, ya pre-pandemia ya estaba pasando, pero pandemia se metió todo el mundo a vender online, porque claro, el único sitio los retailers cerraban, entonces solo podían vender sus canales digitales. En ese es el primer momento donde se da cuenta que hemos saturado el mundo de la publicidad. Es decir, ya no vale. Hay más marcas anunciándose en Facebook casi que espacio. Entonces, ¿qué pasa? Los costes se te ponen como los tradicionales. A día de hoy... ¿Sigue siendo así? Sí. O sea, a día de hoy es más rentable muchas marcas, y lo voy a decir como muy así, pero no es relativo, ¿no? Pero muchas marcas están virando nativas digitales a abrir tiendas físicas. Blue Banana ya tiene no sé cuántas, Nude abierto tal, porque la publicidad tradicional y la apertura de tiendas ya ha empezado a ser más rentable que la parte paid, con sus altibajos y sus momentos del año, y habrá que ver. La realidad es que, por decirlo así, el canal digital antes tenía una ventaja competitiva que era infinitamente más barato y encima podías inventar una serie de cosas y me permitías escalar, y ahí ya no pasa. Entonces ahora tu playbook es distinto. De 0 a 1 es obvio. Porque una tienda tengo que hacer una inversión mínima. En digital no lo necesito. Pero por una marca que ya factura más de 2, 3, 4 millones, ya tú dices, oye, tengo un universo de posibilidades que todo me cuesta lo mismo. Es que yo creo que ahora es un momento difícil para crear una marca de ropa, por decir algo. Sí, no. Porque por otro lado, lo que tenemos en, yo qué sé, los TikTok, a ti te pasará con el podcast. O sea, el podcast, por ejemplo, yo vengo del podcast de audio. Pasa una transición que me ha costado pasar a vídeo, pero yo pienso como audio y mi equipo me odia porque yo pienso en buen contenido y tal. Pero es que ahora, cuando tú piensas en vídeo, piensas en shorts, piensas en TikTok, piensas en tal. Ahora que tenemos unas máquinas que te pueden catapultar a un montón de audiencia de una forma brutal, que esto antes no existía. Antes era, o sea, pasamos del marketing digital tradicional, pasamos al paid, y ahora de repente hay una palanca de contenido que, si tienes el arte, o sea, que también es complicado, funciona. ¿Qué pasa con todas estas marcas? Se estabilizará. Pero claro, mientras TikTok, por ejemplo, o Shorts den tanto espacio, porque al final tú una sesión de TikTok o de Shorts, ponle 30 minutos, ¿cuántos Shorts o vídeos cortos consumes? Es que no lo sé. Me he borrado TikTok. No puedo. Pero sí. ¿Cuántas? Decenas, sí. Claro. Sí, fácil. Pues pasamos una situación similar a la que pasaba hace tiempo con el paid. O sea, ¿qué le pasaba a Hawkers? Pues que teníamos un Facebook que tenía no sé cuántos millones de views y no tenía tanto anunciante. El escaparate de meta era espectacular. Claro, pues ahora mismo lo pasa con las redes de vídeos. Yo tengo un montón de usuarios entrando todos los días y cada uno de ellos quiere consumir 40 vídeos y yo tengo que sacarle contenido. Yo intento no entrar, pero claro, como publico muchas cosas, entro y me quedo enganchado porque yo me engancho a todo. ¿Tú miras TikTok? Sí. TikTok, no Instagram, ¿eh? TikTok, sí. ¡Buah! Claro, encima a mí me flipa la música. O sea, yo en TikTok, claro, cuando entro con varias cuentas, pero cuando entro, por ejemplo, a la mía de DJ,
y de música, que a mí me pongo a flipar con los festivales, tal. Pero lo que te acabas dando cuenta es que te repite contenido. ¿Contenido? A mí, yo veo muchos vídeos durante varios días, muchas veces. ¿Mismo vídeo? Mismo vídeo. A veces de distintas cuentas, porque hay mucha, bueno, hay cosas que se hacen por ahí, y muchas veces yo creo que es porque agota el stock de contenido. Y de contenido que piensa que es para ti. Y por eso creces mucho. Yo lanzo un canal de... Bueno, hemos lanzado una iHackers, que es una consultora de inteligencia artificial. Justo cuando estamos grabando la lanzamos. Y llevamos como 1 mes y pico, 2 meses, generando un canal específico en YouTube, a partir de unos vídeos que hacemos de la tertulia de IA. Y pues estamos con shorts, solo shorts en YouTube, en 17 y 18 mil views al mes. Es muchísimo. Con un contenido que sale de grabar un podcast 3 señores como este, hablar, lo troceamos automáticamente, se lo tiramos y tal. ¿Por qué? Cada vídeo 400, 500, 600, 700 views, o sea, no es viral de la leche, pero dices, tío, el algoritmo tiene necesidad de enseñar contenido a gente. Entonces, el play que están siguiendo todas estas marcas es aprovechar esa necesidad de los algoritmos de escupirle cosas a la gente. Es peligroso, esto. Nosotros empezamos hace poco a colgar los shorts y hemos visto un aumento tanto de views como de subscribers. Brutal, claro, seguro. evidente, ¿no? Que premia esto. Pero yo también opino de que si lo miras a nivel de valor, realmente, puro valor, casi como si pensáramos en un e-commerce. O sea, el valor que tú me das es que me das la bamba, ¿no? Me estás dando un valor para poder caminar porque me gusta la marca y tal. A nivel de contenido, en los long videos, es decir, en los vídeos largos, yo veo un valor claro, ¿no? Hay valor de aprendizaje, hay valor de tal. Pero en los shorts, y hablando shorts más directamente apuntando a Instagram y a TikTok, hostia, el valor lo veo más dudoso. Sí, lo veo más dudoso. Sí, no. O sea, yo te entiendo, porque yo paso mi reflexión, ¿no? De podcaster, señor mayor, audio, podcast de 4 horas, a entender todo esto. TikTok pasan cosas muy curiosas que hay que ir analizando, ¿no? Tú te encuentras TikToks, por ejemplo. TikTok se empieza a utilizar mogollón como motor de búsqueda, en general. Sí. Un motor de búsqueda. Posiciona súper bien. Posiciona muy guay. ¿Cómo lo hacen esto en realidad? ¿Solo por los titles? Sí, tira la descripción del vídeo. Yo me huelo que... ¿Hacen speech to text algo o no? Me huelo que sí, porque te sale cada vez más y yo creo que tal. Yo creo que sí. Pero y hasta ahora he tirado mucho de esa descripción, por eso es importante poner algo coherente. Yo, por ejemplo, que estoy mucho en e-commerce, o sea, sabía que había gente buscando cosas en TikTok como buscador, pero los últimos reports que hay así de e-commerce te encuentras que la generación, ya no sé si es la Z o la siguiente, ya me pierdo en la generación, pero los más jovenzuelos, el 40% comienzan un proceso de búsqueda de producto, es decir, comienzan sus compras en TikTok, 40%. ¿Dónde en TikTok? En la propia app TikTok. En la propia no Google que posiciona el TikTok. En TikTok. O sea, en 10 años... ¿Qué buscan en TikTok? Pues imagínate, zapatos, zapatillas, Homa. Tías, qué animalada. Y lo mismo pasa con muchas cosas. A veces te buscan otras cosas. Si no es e-commerce, yo qué sé, receta de lubina al horno. Cuando tú lo usas como buscador para cosas muy concretas, te das cuenta de una cosa muy potente. O sea, YouTube mola porque encuentras mucha info. Pero, tío, es que en TikTok te encuentras una receta en 1 minuto. ¿Qué te parecerá? ¿Qué valor Pues yo quiero tiene? una receta de 10 minutos, coño. Claro, pero ya me entiendes. O sea, yo, por ejemplo, que cocino un huevo, cuando vas buscando recetas por internet en página web, como hago yo, como old school, es verdad que tardas mucho en enterar, sí, o sea, en verlo y tal. Es lento. Y cuando lo ves en TikTok, tú haces un scroll por 3 y dices, ostras, esta la ves muy rápido. Ya. Y entonces ya vas a la descripción o te puedes enlazar un vídeo más largo y tal. Entonces, has subido la dopamina muy rápido también. Claro, pero tiene un punto, o sea, si no fuera por ese consumo de dopamina, tiene un punto muy chulo, útil, que es poder... Estoy de acuerdo. 5 sitios que te tienes que ir a comer en Madrid. Y lo ves, pum, 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 ya me te queda claro. Me voy a estar en Madrid un día y ya sé los sitios que tengo que ver. Otra cosa es que el 90% del contenido sea porquería. Ya. Yo para mí TikTok tiene un problema claro de creation, ¿cómo se llama? Estoy leyendo ahora en tema de Creators Economy y todo esto, ¿no? De que se está, yo no sé si va a pasar, pero se está empezando a profesionalizar lo que es el sector del contenido. Sí. Que es un sector, o sea, es puramente un sector donde los big players no pagan por el puro contenido, ¿no? Entonces, TikTok y
y el tipo de contenido de short veo como a futuro, o sea, no lo veo como... O sea, veo que seguirá haciendo mucho dinero para las big platforms, para las Meta, TikTok y demás, pero no lo veo como camino para un creador de que solo haga shorts. O sea, desde mi punto de vista, si un creador que empieza en un nicho, etcétera, tiene que ir al long y capturar parte del valor con el short, pero siempre libre, porque el short, en general, no te crea esta relación long term. O sea, no te crea una confianza con Corti, que llevo muchos meses viendo, ¿sabes? Entonces, hay un claro modelo de ads clarísimo que no lo está capturando el creador, lo está capturando la empresa, y dudo que lo vaya a capturar el creador. Sí. Es que la parte no sé si me explico. O sea, sí, yo te entiendo. Yo tengo un site para que la gente lo ubique, un side project que se llama Mumbler, que no lo opera mi socio Paul, que es una plataforma de monetización de podcast. Lo estuve mirando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos hablado con muchos creadores y lo creamos en su día también con un poco de respuesta a esto. Es decir, tú unas plataformas hay un problema, claro. tipo YouTube, el que hace dinero es el gran creador. O sea, al final las grandes plataformas son de grandes creadores. El pequeñito lo tiene muy complicado. Tú en YouTube, para hacer pasta, o sea, para ganar 1.000 pavos, es muy difícil. Necesitas un volumen de millones. Muchos millones de views mensuales. Claro. Y eso no es alcanzable, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos un contenido más de nicho, ¿no? Pues pasa con podcast. Un tío que hace un podcast de nicho de figuras de rol de no sé qué. Y ese tío con 300 escuchas al mes se puede sacar 500 pavos. ¿Vale? Porque cobra por el contenido o porque vende otros subproductos o lo que sea. Pero claro, estas plataformas tipo TikTok, YouTube, hay que verlas como la tele. O sea, como es más market. Entonces, claro, lo tienes que ver desde otra perspectiva. Para un creador, pues para nosotros como creadores, ¿qué es lo bueno que tiene? Que al menos por ahora trae una oportunidad para nosotros. Y es que ahora ellos tienen más views de usuarios que contenido desplegado. Eso es 100%. Claro, entonces ahora a ti te interesa escupir contenido porque te va a dar visibilidad y si tú haces un mini funnel y consigues ese mini contenido, llevarlo al tu long form, como tú dices, y de ahí a mi newsletter, yo genero audiencia. ¿Qué va a pasar? Pues como pasó en su día con Instagram o a tu curso o a todo lo que sea. Lo que va a pasar es que eso se va a acabar. Pues como se acabó el paid, ¿no? ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Hacia dónde va a tender? Va a tender a que cuando haya más creadores generando mucho más contenido, que va pasando cada vez más, pero no va a crecer. TikTok no va a crecer en usuarios tanto, va a llegar un punto donde el impacto de tus vídeos, un short, en lugar de tener 1.000 views, va a tener 100 y va a tener 10. Pero es que eso en Instagram ya lo hemos vivido. Y lo hemos vivido en muchos lados. El único sitio. 100%. Claro, el único sitio que se salva, o sea, yo estoy volviendo casi a los orígenes del vídeo, es el YouTube. O sea, YouTube es verdad es espectacular. Que en formato largo o intermedio, hacer vídeos tal, no sé qué, si tocas la tecla del SEO, funciona genial, porque encima Google, ahora con el miedo que está teniendo de la IA y tal, están cada vez metiendo más vídeos en los resultados de búsqueda para llevar a YouTube. Entonces tú tienes el posicionamiento en YouTube y el posicionamiento en Google, pero ahí lo tienes que trabajar a nivel de SEO. Y lo otro es una oportunidad. Pues yo lo veo mucho porque yo la Instagram me la perdí. O sea, en el sentido de cuando yo ya entré en Instagram como creador de contenido, eso ya no daba los frutos que daba, ¿no? Ya estaba mucho más caro. Entonces yo digo, TikTok todavía hay una oportunidad, 1, 2, 3 años, de que ellos van a seguir creciendo mucho, de tú como creador, como sea, capitalizar esta barra libre de views, porque es un poco exagerado. ¿Colgáis contenido de Product Hackers en TikTok? Sí. Y curiosa, a ver, luego se nos viraliza, pues por ejemplo, tenemos una entrevista que hicimos a Jordi de Factorial, que en un momento de Jordi ya sabes que es muy contrario, tiene ideas muy fuertes, y hay un momento donde dice, por ejemplo, algo así como que él cuando negocia a la gente le intenta bajar el sueldo como para que vea el compromiso. Algo que yo le entiendo perfectamente el punto y por dónde va. Y se viraliza porque la peña empieza a decir, esta gilipollas, el explotador, tal. Entonces, ¿qué pasa? Se te viraliza por lo general lo más popular, las cosas que generan más odio entre la gente, por desgracia. Ahora, a nosotros en TikTok y en Shorts, cosas que no se nos viralizan mucho, pero que tienen buenas views, nos traen suscriptores y de esos suscriptores aumentamos las escuchas. Entonces hay que verlo así y abstraerte de toda la mierda que no te gusta, porque a mí como creador también hay mucho ruido de eso que no me gusta. Veremos dónde acaba. Lo que está claro es que Meta está haciendo mucho dinero con esto.
no para de subir el precio de las acciones, lleva al 2023, no sé qué subida lleva, pero es espectacular. Soy muy fan del CEO de Meta, de Instagram, perdón, que lo invito a la gente que lo siga. Mosouri, se llama algo así en Instagram, y cuelga advices para creadores en Instagram y es muy recurrente haciendo estas recomendaciones, responde a preguntas de la gente y demás. Y me vi una entrevista hace poco en el podcast de Colin y Samir, que también la voy a poner en la descripción, que ves claramente hacia dónde tira Instagram, que no hace falta decirlo, es obvio, pero lo ves de la mano del CEO, ¿no? De decir, ostras, es que están haciendo mucha pasta ahí. O sea, están haciendo mucho dinero. Mucho. Y lo están haciendo muy bien. Entonces, interesante entender también cómo sus intereses, o sea, al usar las redes sociales, al publicar, también entender hacia dónde se van, ¿no? No solo ser espectador, porque es interesante. Yo, Gordy, te quería preguntar, para ir acabando, que vamos ya casi más de una hora. Tema de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cómo ves, no solo a nivel interno de equipos, de que trabajéis con IA y tal, tienes la tertulia en Product Hackers, habláis mucho de inteligencia artificial. ¿Cómo ves el growth con inteligencia artificial? ¿Qué estáis haciendo ya? Venga. ¿Qué temazo? Es un tema que yo creo que te mola. Me flipa que yo comencé la tesis doctoral en inteligencia artificial, luego emprendí, no acabé la tesis y reconozco que de aquella había habido muchos avances, pero costaba ver. ¿Sabes? Estamos hablando de 2008-2010 y ostras, que en los últimos años hemos pegado un avance brutal, ¿no? Entonces, de aquella te da la sensación de que quedan 30, 40, 50 años para que hubiera un gran avance como ha habido ahora, ¿no? Y es maravilloso porque acelera todo. Además, disclaimer, soy un friki empedernido, entonces yo me he pasado mi infancia leyendo Asimov. O sea, a mí me parece que los robots tienen que venir a conquistar el mundo y son los hijos de la humanidad. O sea, Elon Musk te mola. Sí, o sea, con algunas cosas no, pero converjo mucho, ¿no? En algunos de estos pensamientos. Yo creo que hay una generación de, pues que ahora son directivos, algunos bastante conocidos, otros mierdecillas como yo, ¿no? Pero que estamos en empresas tecnológicas y que nos hemos criado leyendo estas historias y viendo un potencial. Tengo un vídeo hecho en mi canal, el canal de Product Hackers, donde hablo de, a mí me gusta llamar la transformación artificial, porque claro, en e-commerce yo he visto mucho la transformación digital de los últimos años, ¿no? De cómo muchos retailers se han transformado digitalmente y han empezado a abrir sus plataformas de e-commerce, venta multicanal y tal, y ha sido un poco tortuoso para muchas compañías esta transformación, pero es verdad que a día de hoy es innegable el impacto que ha tenido esa digitalización. Es que yo creo que lo que viene, lo de transformación artificial, va a ser órdenes de magnitud superior su impacto en la economía mundial. Casi por simplificar, por algo muy obvio, que es la transformación digital que era, de repente tenemos internet. Tengo un canal nuevo de comunicación y todo lo que ha cambiado. Es que la inteligencia artificial, después cree que funciona mejor o peor, pero la realidad es que te da superpoderes. Es decir, la inteligencia artificial viene a ayudarte a muchas cosas. Es capaz de detectar el cáncer ya infinitamente mejor que un humano viendo radiografías, haciendo 200.000 cosas. Estamos siendo capaces de fabricar cientos o miles de antibióticos nuevos gracias a la inteligencia artificial. Somos un friki del espacio y somos capaces de analizar todo lo que son estrellas e información que nos viene, ¿no? de fuera con mucha más precisión gracias a la inteligencia artificial. Es decir, es la super herramienta, ¿no? Si el ordenador no se ha transformado, pues imaginaos todo esto. Entonces yo creo que vienen 10, 15, 20 años de un cambio brutal. Y digo lo mismo, he hablado de décadas porque están pasando ya cosas muy fuertes, pero bueno, luego vas al supermercado y los precios todavía están impresos. O sea, me refiero que luego los que estamos muy en digital pensamos que todo va a pasar ya y luego la realidad es que en la sociedad... Que el mercado te da una hostia también. Claro, va a tardar mucho, ¿no? Yo encima vivo en un pueblecito en Benicàssim, en Castellón, rodeado de mandarinas y huerta y tal. Claro, entonces tú cuando te sales ahí, ¿no? A ver la economía real, ¿no? Y hablar con el vecino y el vecino está en una furgoneta que cambia ruedas a los... Dices, ostras, ¿no? Esto es muy distinto de mi mundo. Pero va a transformarlo todo. ¿Cuál crees que sea el caso de uso más claro? O algún caso de uso. O sea, yo, por ejemplo, te doy mi take aquí. Yo creo que como si vemos de a Big Things que han habido, ¿no? Hay claramente salida de ChatGPT que llega a un mass market, una tool que es conversacional, muy fácil de usar, tal. Después podríamos decir generación de imágenes también y generación de vídeos podrían ser cosas importantes, multimodales. Pero bueno,
más a nivel general, yo espero, con el Apple Intelligence, espero que haya un cambio. Pero no lo sé, not sure. Yo tengo mis dudas de la Apple Intelligence, pero bueno. Yo más que... ¿Cuál crees que va a ser el de esto? Claro, yo veo varios ejes, ¿no? El primero, todas estas, pues yo qué sé, ChatGPT, los Midjourney, bueno, ahora también los Magnifique y demás, vamos a decir, por producto patrio. Creo que además de proporcionar una serie de herramientas que son súper útiles, lo que han ayudado es como a visibilizar que la inteligencia artificial está a un nivel muy potente. Aún así, está mucho más desarrollado y hay mucho más potencial y más aplicaciones en lo que son modelos de Machine Learning clásicos sobre datos que sobre todo esto. Que como los hype cycle de Gartner, ¿no? Estamos ya decían que estamos pasando el pico de inflación máxima con la IA generativa, ahora empieza en este valle de la desilusión, y aquí es donde ahora lo que vamos a ver más es estas otras cosas de las que no estamos hablando, Machine Learning basados en datos y demás, en los que ahora con esta caída que yo creo que va a haber un poco en el buzz que estamos viendo en IA generativa, empezarán a salir todas estas técnicas. Yo creo mucho en que la IA para automatizar procesos de todo tipo, para hacer grandes análisis de datos que tenemos o en tiempo real y mejorar la toma de decisiones. De hecho, creamos iHack, que es una consultora dentro del grupo, con la gente que está en la tertulia, porque creemos que ahí hay mucha oportunidad y si lo quieres ver, si hay un gran aliado y a la vez posible riesgo para el growth es la IA. Es decir, para nosotros es un gran aliado porque lo usamos en nuestro día a día. De hecho, tenemos una tool interna experimento donde documentamos todo, que ya tiene IA para ayudarte a generar ideas. Y dices, si algún día la IA se desarrolla mucho, a lo mejor una compañía con este tipo de herramientas no hace falta un growth manager. Bueno, y cuántos muchos roles más, ¿eh? Pero sí. Y entonces el riesgo está en la IA, por eso nosotros también apostamos por ahí. Y luego también creo en ser capaces, vamos a ir viendo cómo hasta ahora ha habido muchos productos que han metido 3 tonterías de IA, ¿vale? Y pongo un caso claro, nosotros en Mumble metimos transcripciones de audio, era un caso fácil, ¿no? Oye, pues eso es fácil de hacer, pero empezamos a ver ya productos que lo meten de una forma inteligente. Por ejemplo, Bewe, no sé si lo conoces, es un producto de Diego Ballesteros, Bewe, B-E-W-E, que es un SaaS que era para tema de gestión de clínicas y demás. Vale. Ellos han lanzado un proyecto que han hecho común, me pasó el otro día la info y me pareció muy chulo, y han desarrollado como una IA que al final lo que hace es, como su software recoge toda la información del negocio y de citas, de horarios, de dinero y de tal, oye, lo que están haciendo es que una IA sea capaz de coger toda esa información y darte feedback, ¿no? Que puedas traer una inteligencia artificial, pero de una forma muy fácil, a un dueño de un negocio que está en la esquina. Entonces, creo que hay mucho en cómo acercas esta IA, no a los que somos unos frikis y estamos en ChatGPT, sino a hacer cosas accionables a los negocios que a lo mejor con que le digas 3 cosas, con que le digas, oye, tío, vendes un 20% más este mes o vas a palmar pasta. Yo qué sé, son cosas sencillitas que vamos a empezar a ir viendo. Creo mucho eso, ¿no? Aplicaciones reales que a lo mejor no son tan molonas, pero que son útiles, y sobre todo automatización de procesos en compañías. Cuando vamos a datos que comentabas, ¿no crees que como el modelo de LLMs o de Generative AI, que es probabilístico, yo opino de que no va a llegar nunca? O sea, me cuesta ver como un modelo o me cuesta ver un futuro como súper exacto con datos y LLMs. Es que los LLM son un enfoque, pues por eso te digo. Por eso iría más por el Machine Learning que comentabas. O sea, son cosas diferentes. Claro, yo veo más el enfoque de Machine Learning clásico. Que teníamos hace unos años. Justo, que es que esto llevamos yo, cuando estaba en la agencia tributaria, pues antes de 2004, 2005. Se hace Machine Learning. Y hacíamos Machine Learning para detección de fraude fiscal. Si a alguien le pillan por fraude fiscal, pudiera ser que sea un... De aquella ya se usaban redes neuronales. O sea, la agencia tributaria usa redes neuronales. Sí. Es una locura. Para detección de fraude fiscal. Y hay cosas muy chulas. O sea, usábamos cosas, incluso procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, para detectar sitios, casas donde había más de X empresas como censadas, pero que escribían la dirección de forma distinta. Porque estas luego empresas, los que van a hacer fraude, pues luego se pasan dinero entre ellos y lo sacan, pero a lo mejor tienes 30 compañías en una casa y eso huele. Como ya sabían que olía, pues lo escribían de distintas formas. Entonces teníamos algoritmos que normalizaban información
para escribir bien, oye, esto cómo se escribe bien para saber si es lo mismo o no, y redes neuronales que lo que hacían es, a partir de todos tus datos, lanzar, oye, a un inspector, esto huele raro, una alerta. A una alerta. ¿Cómo consiguió o cómo consigue la agencia tributaria en un organismo público tener talento in-house? Porque esto lo han hecho in-house. Éramos muchos consultores ahí. O sea, la agencia tributaria, la unidad de nuevas tecnologías, que lleva ya un huevo de tiempo. O sea, ya hace tiempo que no hablo con ellos, pero yo entré en 2004 2005 y ya llevaban bastante tiempo. Era una unidad de tecnólogos dedicados a todo esto, con unos cuantos funcionarios internos, sobre todo en roles de coordinación y demás, y luego muchas consultoras externas. Muchas consultoras externas. Vale. Hostia. Es que va muy bien la agencia tributaria. O sea, claro, es porque va muy bien. ¿Qué es lo único que va bien? Me gustaría saber el producto que tienen ahí, que debe ser espectacular. Lo que recauda dinero. Fíjate cómo lo tienen muy alineados los incentivos. Porque claro, al final han metido siempre mucha pasta en lo que les permite aumentar sus ingresos. Todo lo demás da igual. Porque digo que a veces que a empresas que también han metido mucha pasta en muchas cosas y no ha salido bien, ¿sabes? Pero que se ha hecho buen trabajo ahí, quiero decir. No, de verdad, ¿eh? Habría que ver cuánto dinero se ha invertido, ¿eh? Porque mucha pasta, ¿crees? Seguro. No o sea, a ver, que había muy buen equipo, pero que dices, ostras, viendo toda la gente que había ahí y la demás que ha debido haber y, bueno, lo productivo y lo no productivo, pues seguro se podría haber hecho mejor. Pero mira, entonces estas cosas que son análisis de datos en general, oye, pues para compañías aseguradoras, para compañías no sé qué. Entonces, hay un montón de cosas que a día de hoy no estamos haciendo y no necesitas algoritmos muy complejos. Y a día de hoy, además de los LLMs que hemos hablado, hay un montón de soluciones de AutoML, ¿no? De soluciones que yo le paso datos y ya prueba distintos algoritmos. Hay un ecosistema súper potente que permite a cualquier compañía con un mínimo conocimiento técnico empezar si tienes unos buenos datos, a capitalizarlos. Y de hecho se hablaba ya hace tiempo en Estados Unidos, ¿no? Que hay compañías, imagínate, farmacéuticas y otras, que van a empezar a tener business models en parte oye, yo voy a entrenar mis modelos a partir de datos que solo tengo yo, de experimentos que he hecho sobre, yo qué sé, interacción de proteínas o whatever, y no voy a vender esos datos, pero lo que puedo hacer es vender el uso del modelo. Entonces, creo que para muchas compañías también puede ser un nuevo modelo de negocio, sobre todo si tienen un conjunto de datos distintivos. O sea, la comoditización de crear un modelo propio, que a día de hoy es difícil, o caro, mejor dicho, comoditizar esto y poder aprovechar tu dato. En algún ejemplo, en ProHackers, por ejemplo, os llega clientes de, no sé cuáles, de que digan, tío, queremos hacer experimentos con features nuevas de inteligencia artificial. ¿Nos podéis ayudar? ¿Esto existe o aún no? Mira, nos han llegado un par de cosas que justo las acogemos desde iHackers, pero sí. En algunos sectores en concreto, además, por ejemplo, en sector editorial, media y demás, que es un sector pues, que crisis, está muy por entender cómo la inteligencia artificial les ayuda un poco a la generación de contenido, haciendo cosas que sean pues ya por defecto, oye, pues más SEO-friendly, o sea, intentar entender cómo hacerlo todo mejor con menos equipo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Automatización, optimización, todo eso funciona muy bien. Sectores que van a empezar, yo creo, pues mira, los dos extremos, los más innovadores, pero por otro lado los que están más apretados. Porque hay mucha gente, muchos sectores que necesita sacar margen y para eso la automatización va a ayudar. Ya. No, está clarísimo. Vale, Corti, ya para ir acabando, que llevamos hora y cuarto. La parte de docencia te mola mucho y se nota, ¿no? Que aparte de haber sido profesor, comunicador, o sea, todo el día hablando y dando valor, dando conocimiento. ¿Qué nos podría recomendar para gente que está empezando? O en producto o en growth, me da igual. Pueden ser advices bastante parecidos. Para gente que está empezando, gente que quiera empezar su carrera en el mundo digital, ¿qué le dirías? Buena pregunta. Varias cosas. Lo primero, disclaimer, en ProHackers tenemos una escuela. Podcast, ¿no? Bueno, tenemos Product Hacker School, que es una escuela donde todo lo que es formación de growth, ¿vale?, le damos caña, que el primer curso lo creé yo por esa vocación de docente, ¿no? Y bajo una idea un poco que teníamos con Luis, que era, oye, hacemos mucho contenido, estamos divulgando mucho, ahora empezamos a dar servicio para la empresa cada vez más grande, oye, ¿por qué no ayudamos a gente a lo mejor que no puede hacer nuestros servicios? Oye, pues que lo hagan ellos. Y ahí, si os interesa, hay una serie de cursos gratuitos, ¿vale? El curso de introducción al growth,
que está bastante chulo, o sea, bastante completito y un buen punto de partida para entender qué es growth. Y nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos varios vídeos donde hablamos de growth, de cómo lo hacemos, metodologías. Yo creo que es un buen punto de partida. Pero para mí, en general, sea para growth, para producto, lo que sea, yo creo que el punto diferencial es ser curioso en esta vida. Y creo que estamos en un 100% agree. En un sector que es autodidacta. O sea, me refiero y yo... Que incluso está mal visto la educación. O sea, sí. fijaron los founders tops. Claro, no digo que no se tenga que estudiar una carrera, pero son todo drop-offs. Claro, es que es normal. Mira, yo es que he sido... Es curioso esto, claro, es verdad. Yo he sido profe en la uni. Encima, yo reconozco, yo soy un empollón. O sea, a mí me gustaba... Tú te molaba estudiar. A mí me molaba estudiar. Entonces yo tengo como mucho... Hasta me parecía bien. Y cada vez tengo más dudas de lo útil que pueda ser una universidad. Yo ya cuando di clase... De hecho, cuando estudié informática... Me enseñaban lenguajes de programación que ya no se usaban y cosas que no se usaban en esa época. En esa época, ya no te cuento ahora. Pero porque había que estructurar el cerebro y tal. Entonces, creo que la educación con el tiempo se ha ido alejando. Es decir, hubo una época donde acceder al conocimiento era muy complejo, entonces tener algo estructurado te adelantaba. En lugar de tirarme 50 años para aprender a hacer esto, me voy a un sitio y me lo cuentan porque mi acceso a la información es muy complicado. A día de hoy es imposible que cualquier universidad esté al día. De otras cosas porque hay una burocracia y tal, es imposible. Y yo no digo que no haya que estudiar en una universidad. Creo que hay, ¿cómo decirlo?, distintos enfoques. Por ejemplo, a mí que me flipaba el mundo académico, investigar y tal, para una carrera académica de investigación, si lo que quieres es como profundizar a saco en un conocimiento y romperlo y descubrir lo siguiente a ese nivel, la universidad es fabulosa. Sí, porque te da un montón de herramientas, marcos. Yo cuando estaba estudiando en la uni me puse a investigar con profes míos y empezamos a hacer cosas súper guays. Y de hecho me pican muchas cosas de inteligencia artificial también de esa época, ¿no? Hacíamos proyectos de vida artificial, un montón de cosas muy chulas. Porque claro, te tiene que apetecer eso. Si a ti te apetece, yo qué sé, emprender o te apetece tal, ponte a hacer cosas. Habla con mucha gente, consume mucho contenido, YouTube es tu aliado, hay un montón de libros para estructurar información. Creo que ahora, si tú eres curioso, intentas estar un poquito al día, detectas tus 5, 6, 7, 8 referentes buenos en tu área, los sigues y sigues sus recomendaciones y sobre todo, haces. O sea, yo creo que si eres curioso y luego haces, te pones a la práctica, te pegas, porque me pego es cuando digo, esto parecía fácil, pero esto no es tan fácil. Claro, ahí tienes todo ganado. Y creo que cada vez más las compañías, por ejemplo, en el ámbito digital pasa. Apela bastante lo que haya estudiado la gente. Yo no sé si creo que volvería a hacer la carrera y estoy en ingeniería industrial, que es bastante más alejada de producto digital que ingeniería informática, es evidente. Aún siendo ingeniería informática a veces demasiado teórica, ingeniería industrial ya es. Pero es que yo soy muy como tú, o sea, tengo literal el mismo pensamiento que tú, pero a la vez lo pienso y digo... O sea, yo pienso de decir, vale, esos 4 años de carrera podría haber hecho muchas cosas que no hice porque no estaba haciendo ahí carrera, pero a la vez pienso y digo, si no hubiera tenido carrera, podría haber empezado mi primer trabajo. Claro, pero esa es mi duda. ¿Tú cuándo empezaste a trabajar? ¿En qué año? Yo empecé hace 4 años. Pues a lo mejor tú ya lo... Yo, por ejemplo, yo cuando acabé era importante. Importantísimo. Me han pedido el título. A mí nunca me han pedido el título. A mí me han pedido el título. Mentira, una vez. Una vez. Porque ya dices. No, worth it. Es muy curioso. Me lo pidió la propia universidad que me lo dio cuando empecé a ser profe, pues empecé a ser profesor. O sea, me lo pidió, pues, fíjate. En el resto de sitios no me ha servido para nada. De hecho, no sabría dónde está. Sí que creo que a día de hoy en algunas profesiones no te hace falta. También te digo una cosa. Hay gente que lo necesita. ¿Vale? Yo, por ejemplo... En mi mujer, que también es muy curiosa, pero por ejemplo a mi mujer le encanta seguir un programa estructurado, ¿no? Es más, a lo mejor más dispersa, es curiosa, pero no es obsesiva. Es conocerse. Es importante también. Yo soy ultra obsesivo. Yo también. O sea, mi mujer a veces me detesta porque me cuenta una movida porque me apetece contar y yo me obsesiono y la tengo que solucionar o tengo que encontrar, le vengo con un research. No, pues pipa, pum, pum, pum. Pues soy obsesivo. Entonces, los que somos obsesivos ganamos mucho cuando tenemos espacio para tirar nuestras obsesiones. Yo qué sé. Yo creo que es conocerte y adaptarte y estoy seguro que en 5 o 10, a lo sumo 15 años,
los títulos tal cual los conocemos a día de hoy. En la mayoría de las profesiones, si eres médico te hace falta, si eres abogado te hace falta, pero en las carreras técnicas, por ejemplo, no va a hacer falta. Esta semana salía un artículo que he visto de las carreras y el promedio de salario a los 4 años. O sea, no sé si habéis visto un gráfico, que era un gráfico de todas las carreras en vertical y la pasta de salario bruto anual en los siguientes 4 años de estudiar la carrera, ¿no? O de acabar la carrera. Y veías dos cosas. Uno, que la gente estaba yendo a carreras como más sociales. Sí, lo vi. ¿Vale? Lo compartí. Que había menos pasta ahí. Y después veías que cada vez las carreras con más salario tenían menos gente de esto. Entonces, no sé, o sea, ¿tú tienes hijos? 1 de 4. ¿Qué le vas a decir? Pues mira, me lo pregunto mucho, porque a ver, también vas a tener es verdad, que decirle algo. Claro, por suerte me queda tiempo para reflexionar. Aún te queda así. Pero ya, 14 años. Claro, yo con 4 ya llevo tiempo pensando, decir, claro, tampoco quiero que mi sesgo tal le pueda afectar porque no estoy viendo parte de la película. Pero 100%. Junto con esto, ¿no? Creo que la gente vive muy desconectada del mundo profesional, la toma de decisión. Y esto es evidente. Esto pasa. También creo que hay una tendencia clara, y el otro día no sé si fue Naval que lo decía, pero bueno, Gary Vee y otros lo han dicho muchas veces, y yo creo que pasa cada vez más. Están los chicos de Shakers también que están empujándolo, es cada vez más vamos a ser freelance, ¿no? ¿Vale? Porque al final vamos a una economía mucho más flexible, costes variabilizados. La gente tampoco, que por lo general, yo porque son mis empresas, si no estaría tanto tiempo en un sitio porque tienes inquietudes y te moverías. Y por otro lado, la gente que hace dinero. Me refiero, si tú vienes de clase media, como he venido yo, y quieres de repente, te gustaría que te fuera muy bien en la vida, currando para otros es muy complicado. Entonces, el emprendimiento, ¿no? El emprender, puede ser como freelance o montándote algo tal, es como un billete de lotería. Al menos estás comprando la lotería. Luego puede funcionar o no, pero es el billete de lotería. Yo creo que vamos me dijeras a día de hoy, en plan, lo voy a decir en plan cuña, ¿no? Sin asumir consecuencias negativas, sabiendo que puedo corregir, yo le diría a mi hijo, sigue tu pasión, obsesiónate con las cosas, sé un friki de lo tuyo, sé el mejor en lo que te guste, móntatelo por tu cuenta. Vas a sufrir más al principio, pero va a llegar un punto donde vas a empezar a recoger el beneficio. A lo mejor vas a tener que cerrar 2 o 3 compañías. A mí me ha pasado. Yo tuve que cerrar una y quedarme con deudas y luego capitalicé, ¿no? De un montón de cosas de ahí. Pero es que es la forma, saliéndote del sistema, de llegar a un sitio donde estés haciendo lo que te mola y ganarte la vida mucho mejor. Porque si no, a día de hoy estamos condenados, y sigues un playbook normal, a ser pobre. ¿No? Pero veíamos el otro día también en este país que creo que el salario a partir del cual era rico era, no sé, 20 y pico mil, 30.000 pavos, algo así. No sé, o 40.000. ¿Qué dices? El top 5% creo que estaba en 50.000 o algo así. Sí. Y dices... Poco más. Creo. Pues no sé. O sea, que no te da para mucho. Yo gano un poco más. No gasto nada y invierto y todo el rollo y digo, pero que tampoco hago, o sea, que yo hago vida pobre. O sea, a ver, no sé qué digo yo. Y a veces digo, la gente que gana el salario mínimo interprofesional, pobre gente, porque es que no se puede permitir absolutamente nada. Ni comer bien, ¿no? Que decimos, oye, hay que comer proteína, tal. Es que no lo puedes hacer. Hay que salirse de todo eso. O sea, si seguimos el camino establecido, lo único que vamos a hacer es ser pobres. Bueno, Corti, ya, para ir acabando. Esta es algo que hacemos siempre al final. Fuentes de inspiración tuyas. ¿Cómo te inspiras tú? Mucho. Yo escucho mucho podcast y audiolibro. ¿Cuántos escuchas al día? No sé si al día, pero a la semana fácilmente me escucho 10, 12 podcasts a la semana y algún audiolibro. Depende, voy alternando. ¿Vale? ¿Creadores que te gusten? ¿Que sigas? Ya, creadores que me gustan un montón. A ver, Pepe Martín, del podcast de Minimalism, que me flipa. Escucho mucho, Les Friedman, porque es que yo pienso también, tío, poder escuchar a los grandes creadores de nuestro tiempo, Zuckerberg o tal, en un podcast, me parece, o sea, es como absurdo. Cada vez que lo escucho me parece es absurdo. ¿No? Una pregunta aquí. Hago un doble clic en Lex Friedman que últimamente me está flipando. ¿Qué opinas? No sé si has visto el de Neuralink. Sí, las 8 horas. Yo llevo 4:30. ¿Has visto las 8? Las escuché enteras, sí. Vale, llevo 4:30. Es una locura, ¿eh? Lo de Neuralink.
O sea, da miedo, ¿eh? Invito a todo el mundo que escuche ese podcast. O sea, a lo mejor no hace falta las 8 horas. El COO, a lo mejor no hace falta verlo. Básicamente, muy resumido, Lex Fridman es un creador de contenido que hace un episodio de 8 horas hablando de Neuralink, donde entrevista a diferentes key people de ahí, ¿no? Uno es Elon Musk, el otro es el CEO, el otro es el COO y el primer paciente, que también lo entrevista, ¿no? Y vas gente. Entonces, ¿cómo es eso, tío? O sea, a mí me flipa. Se me fue la olla con eso. Claro, yo lo sigo de hace tiempo, yo vuelvo a lo mismo, yo estoy muy obsesionado con el futuro. O sea, con el transhumanismo. Yo cuando estaba ya en la uni, cuando estaba de profe, me traje, montaba ya eventos. A mí siempre me ha gustado un poco la divulgación, no lo sabía, pero me gustaba la divulgación. Me traje un tío, Kevin Werbach, que fue la primera persona que montó una historia, un implante para controlar un brazo robótico a distancia pensando con el cerebro, es decir, con otro tipo de interfaz. Entonces, algo que ya conocía. Pero claro, lo que estamos viviendo tras como una evolución muy rápida de realmente tener un chip en el cerebro, como es el caso de Neuralink, y donde tú puedas comunicarte que sea una interfaz humano-computadora. Es que es el futuro. O sea, hablamos, todo lo que pueda pasar, yo soy de la opinión de todo lo que pueda pasar y todo lo que está escrito en los libros de ciencia ficción va a pasar. O sea, la historia es cuándo. La historia es cuándo. No, a lo mejor no es en 10 años, serán 100. Pero está claro que vamos ahí. Y a mí me flipa porque me encanta pensar en estos temas sociales, ¿no? De, oye, cuando ese chip de Neuralink no está implantado en una persona para controlar una interfaz porque no se puede mover, sino que está implantado en una persona que con todas sus facultades y eso le conecte con una IA y le permite hacer más cosas, ¿a partir de qué punto un humano deja de ser un humano para convertirse en otra especie? Por ejemplo, ¿no? Y con la IA va a pasar también. Creo que estamos en ese borde de breakthrough de la humanidad. Creo que es un momento muy chulo, ¿no? El otro día entrevistaba a Clara Fernández, por ejemplo, de mi podcast de longevidad. Entonces, que ella decía, estamos a muy poquito, a años, me decía algo así como no te mueras en los próximos 5, 10, 15 años, porque si no te mueres vamos a ir muchísimos años más. Porque estamos a puntito de pegar ese breakthrough. Ahí, en el no sé si es bueno eso, ¿eh? Bueno, después hay otros temas ahí. Sí, hay otros temas, pero yo quiero vivir más y yo quiero vivir conectado a una máquina. O sea, a mí me encantaría vivir todas estas cosas. 150 años vivirías, 150 años. Sí. Yeah. Bueno, no sé. Que nos cuide la salud, o sea, me refiero. Sí, no claro, estar muy cascaos. De 150 años, con un chip conectado con algo para poder estar viendo lo que quieras en todo momento. A mí me suena guay. Sí. Me paso el día, no sé, grabando podcast, o no sé, yo qué haría tantas. Claro. Sí, no, 100%. Bueno, al paso que vamos con la sociedad, dineros y tal, con 150 años te irá a tocar currando todavía, pues no tendrás pensión. Bueno, claro, no tendré nada, o sea, no tendré nada seguro, o sea, nada, 100%. Vale, hemos comentado, bueno, Lex Fridman, mirároslo. Claro. No me fascina a mí el tío, en general, o sea, tiene unas idas a veces. El de Lex Fridman de la anterior temporada, tío. Habían episodios como muy locos. Bueno, es que ha estado Allman, ha estado Bezos, creo que también que ha estado en el suyo. Sí. Mira, Diary of the CEO. Diary of the CEO está muy bien. No lo seguía mucho, pero también últimamente, aparte de una recomendación, lo he escuchado. Tim Ferriss, que a veces escucho alguno. Que se premia luego cosas muy distintas. Coffee Break. Me flipa Coffee Break, que es un podcast de ciencia. Todas las semanas se pega una tertulia de 3-4 horas hablando de ciencia, física. De los últimos se cogen papers, ¿no? De descubrimiento en física cuántica, no sé qué. No me entero la mitad, pero también es fascinante enterarte como de algunas perlitas de breakthroughs que está habiendo en esa parte, ¿no? De cómo estamos volviendo a descubrir que no tenemos ni puta idea del universo, pero para nada, ¿no? El Big Bang ya no es el inicio del universo, pasan mil cosas. Luego picoteo un montón de cosas, pero sí. All In Podcast, ¿lo has visto? Sí, para mí es un habitual de todas las semanas. No me enganchan como personalidades. Es decir, ¿sabes qué pasa? Sí, a mí me hablas como creador, me engancha Pepe Mar. O sea, yo, por ejemplo, a Pepe de Podcast Minimalist es un tío que me flipa como creador en el sentido de. Yo a veces se lo digo, cada vez que le escucho tiene algo, ¿no? Los de Oli no conecto con ellos a nivel personal, pero reconozco que para mí es obligatorio todas las semanas en cuanto sale, porque me entretiene, me entero de cosas y se me hace muy divertido, ¿no? Creo que es el. Bueno, yo descubrí el mundo del podcast por Todopoderosos, no sé si lo conocéis, que se sigue haciendo. Todopoderosos es un podcast de Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés, director de cine. Bueno, Juan Gómez Jurado, que es el escritor que más vende en la actualidad. Arturo González Campos, que es un locutor de radio y cansado, de Famino y cansado. Ah, hostia. Y tratan temas de cultura, de cine y tal, y te escojonas. Pues veo en All In
esa combinación perfecta que están los contenidos, ¿no? Que es que divulga, que entretiene, que consigue todo en una amalgama de una sola cosa. 100% de acuerdo. Una cosa que me está molando mucho de Olin ahora es que estoy siguiendo las elecciones de Estados Unidos por ahí. Que es una locura. Que todo eso es una locura. Sí. Que tener todos los candidatos en un podcast donde le preguntan cosas directamente me parece la bomba. Y también me parece una auténtica locura. Yo tenía como yo he entrado en el mundo digital hace relativamente poco. Tengo 27 años, pero entré hace 4. Sí, eres joven, lo puedes decir. Da igual. Lo que pensaba, que entraba en un sector o en un mundo digital donde habían unos valores de libertad, democracia y tal, pero después ves a Silicon Valley, todos apoyan a Donald Trump. Es una locura, ¿eh? O sea, que también me daba cuenta, me explotaba la cabeza y pensaba, que no, Silicon Valley es la hostia. Es que ¿qué es libertad? O sea, nos podemos meter en unas historias... No voy a entrar aquí a lo mejor en un tema que no domino lo suficiente, pero ostras, no sé, hay unos valores, yo creo, muy impulsados por Apple en general, que han arrastrado mucha empresa, ¿no? De LGTB friendly, Sí, pero esa es, yo creo, la puna que hay ahora en Silicon Valley, ¿no? Que hay un gran grupo de gente más demócrata que impulsa una serie de cosas y en los últimos años ha habido como más un eje también, por otro lado, más hacia la derecha, trumpismo y tal. Muy capitalista. Sí, pero que también viene en respuesta, yo creo, a los excesos del otro lado. Es decir, a mí me ha pasado, y esto lo he puesto en Twitter últimamente alguna vez, intento no meterme en política, pero... yo tampoco, no tengo ni idea. Claro, me he sentido siempre más progresista. Yo me acuerdo cuando empezaba a votar y votaba a la izquierda, porque para mí era como había un montón de cosas cuando yo era más joven que no entendía de tales que decía el catolicismo, la derecha y demás, que a mí me parecía que cortaban las libertades. Pero creo que eso con el tiempo ha ido virando y ahora está como por el exceso, pasando por el otro lado, ¿no? Está habiendo una falta de libertad de expresión. Y yo creo que es lo que ha hecho que se empiece como a volver a ir la balanza para allá. Creo que se tiene que llegar a equilibrar. Y creo que el problema es que se han desviado los dos lados. Pero es que, y aparte, Estados Unidos es el claro ejemplo de lo que dices, porque es que los dos lados son polos opuestos. O sea... Para muchas cosas sí, para muchas otras no, ¿eh? Y es lo curioso también, que se radicalizan en los puntos más distintos, pero luego hay un core de muchos conceptos que al final es que lo mismo que pasa en España cuando te dicen, ¿no? que el PSOE y el PP es centro, ¿no? Pues es que literal, es complicado. Lo que está claro, lo que sí que está claro, que en Estados Unidos lo saben hacer muy bien, y en concreto Donald Trump lo sabe hacer muy bien, ha entendido el juego de la media o de cómo llegar un mensaje a una audiencia. Se ha ido a todos los podcasts habidos y por haber. Sí. Ahora se va el de Alex Friedman, que lo había anunciado hace poco. Es una persona que ha entendido cómo va el juego. Claro. Ha entendido la adquisición que estamos hablando antes, de votos, no de zapatos. Y eso realmente es muy interesante. Pero... Y también muy interesante cómo los nuevos medios influyen en todo esto, ¿no? Es decir, es la hostia. Qué locura. Es una locura. Yo cuando empecé el podcast hace 8 años, o sea, nadie en su sano juicio se hubiera creído que se que las elecciones se elegirían en un podcast. Eso, que un presidente o potencial presidente del gobierno se iba a recorrer todos los podcasts. Es una locura. Pero yo, por ejemplo, si tuviera una startup, yendo más a lo que conocemos, lo que haría es pasarme por todos los podcasts. Que es lo que hacen algunos, ¿eh? Que algunos lo hacen muy bien. Que algunos lo hacen muy bien. Sí, algunos lo hacen muy bien. Pero lo haría, a ver, siempre con un límite, ¿no? De qué podcast tiene una audiencia parecida a la tuya y tal. Pero yo a veces escribo a gente por LinkedIn para que venga al podcast y no me responde y digo, tío, ¿cómo no puedes responder? ¿Sabes? En plan, que no, iría seguro a cualquier podcast, sea grande, pequeño, todo. Y yo creo que a medida que vayamos pasando los años y tal, y en las teles se entra YouTube, que es lo que está pasando ya. El otro día vi un estudio en no sé qué sitio que la plataforma número 1 de streaming obviamente es YouTube, muy por encima de los tweets y demás, pero que lo que se estaba viendo la tendencia era que el consumo en TVs estaba aumentando versus los desktops y mobiles. En mi casa. Y yo soy un claro ejemplo de esto. En mi casa hay YouTube todo el rato. O sea, pero por ejemplo, por el niño, porque pide, a veces pongo Netflix, porque en YouTube incluso para infantil hay algunos dibujos muy chungos. O sea, que digo, no sé. Pero, por ejemplo, cuando no es eso, pues a lo mejor mi mujer que consume mucho contenido de ella, pues está Carlos Santana, que es un tal. O sea, hay mucho más YouTube que tele.
Porque los contenidos que quiere cualquier persona de casa, sea los que sea, están en YouTube. ¿Y qué vale promocionarte en la tele? ¿Y qué vale ir a un podcast? Para empezar, ir a un podcast es gratis. No te creas, no todos. Bueno, tienes que pagar. Bueno, sí, es verdad. O sea, por ejemplo, los de Tengo un plan, o sea, me refiero. Pero que es muy bonito porque es el nacimiento. Tiene sentido en cierto punto. Es el nacimiento, si lo quieres ver, está del viendo. Del Creator Economy que comentábamos antes. Justo el nacimiento de la industria. O sea, ahora se habla mucho de la Creator Economy. Lo que ha pasado hasta ahora es que había mucho Creator y muy poquita Economy. O sea, ganan dinero tres. Y ahora realmente sí que se está creando, para mí, el New Media, que es, oye, mira, ya sí que la tele, o sea, consumía lo que sea, pero está en caída libre. Todo el consumo viene en todos estos nuevos canales. Y ahora se están creando los nuevos canales de la tele. Que aquí, joder, no me viene el nombre, coño, el youtuber español. Ibai, yo creo que es el gran visionario, es el primero que ha montado un negocio, ¿no? El primero que ha dicho, oye, pues monto el Telecinco de su día. Claro, tú eras muy pequeño, pero yo viví el nacimiento de Telecinco cuando llegué a España. ¿Sí? Porque yo no recibía Telecinco y echaban Oliver y Benji ahí, y todos mis amigos veían a Oliver y Benji. Yo no podía verlo porque justo no sintonizaba porque la acababan de dar, ¿no? O sea, me refiero que lo que son las grandes cadenas Telecinco, Antena 3 y tal que de ahora, pues, yo ya tengo unos años, pero que los hemos vivido. Pues esto sería ahora 30 años. Pero no se mueren. Pero se morirán. Pero yo Cortis no tengo tan claro, tío, porque siempre hay como el pensamiento de no, van fatal y tal, pero sigue costando igual anunciarte en un hormiguero o una Antena 3 o un prime time. Siguen ganando pasta. Sí, pero ¿Cómo? No entiendo aquí, o se reproduce más la gente y hay más gente. Hay un dicho, es que ahora no sé decir bien, ¿no? Pero ¿y cómo se fue la mierda? Dice, poco a poco hasta que fue de repente. Eso es un poco, ¿no? Es decir, a ver, aún tienen audiencias o lo que sea, pero llega un punto donde tú vas perdiendo hasta que pasas a ser irrelevante. Vives de la renta, ¿no? O sea, vives de que para muchos marketers en muchos negocios, oye, pues está en el hormiguero. Nosotros tenemos un cliente que es muy clásico y que está en la tele. Está en la tele y está. El CEO del negocio es un señor de 70 y pico años, muy digital, que flipas, o sea, que nos da su pajón en algunos temas digitales, pero para él eso está bien y le da retorno para el tipo de producto. Pues hay su espacio. Pero tú echaré 10, 15, 20 años para adelante. O sea, volvemos a lo mismo. Esto no es de un día para otro. Pero es que a día de hoy hay canales de YouTube en España que tienen mucho más ser real que los programas de la tele. Hay un claro mensaje aquí que yo creo que es el cambio generacional, que es evidente, y que los productos digitales, en este caso, como que se adaptan más fácil o saben adaptarse más a un cambio generacional. Vino aquí el VP de Bumble, de la app de citas, y nos contaba de que uno de los grandes retos que tenía en producto era entender el cambio generacional. La manera de ligar, queda un poco mal decir ligar, pero bueno, de tener citas de una generación X ya no es la misma que una generación no sé qué, ¿no? Y cómo el producto se avanzaba. A la discoteca a ver si te chocaba con alguien o... Ahora soy el Mercadona. Claro. bueno, esto ya. Y las teles, como que parece que esto les está costando. Pero es que es normal, porque todo lo que es más tradicional, como puede ser. O sea, la tele es muy física. Sí. O sea, todo lo tradicional, que es lo que tiene, que no es digital, es muy físico. Entonces, tú cuando cambias algo de esa envergadura, pues hay que tocar muchas cosas. Primero, la tele hay mucho dinero. O sea, es un negocio que la gente que le ha ido bien, le ha ido muy bien. Y es que eso cambiarlo es complicado porque hay mucha política, muchos intereses y demás. Pero además es que los programas de la tele se hacen en un plató físico, con unas cámaras, En lo digital, lo pasa a YouTube. Si tú no quieres ver un programa, a YouTube le da igual. O sea, YouTube es un modelo pensado para que haya millones de creadores, millones de consumidores y ahí apañároslos. Que se concentra todas las views en unos pocos creadores, nosotros contentos. Que se dispersan entre todos y cada canal tiene solo 10 viewers, nosotros contentos. Hacen sus tejemanejes porque les interesa que haya algunos creadores que tengan unos mínimos por un tema de la seguridad, tal y tal. Pero al final son unos modelos pensados para esta nueva economía donde todo es más personalizado. Más ad hoc para ti, más ad hoc para tus gustos. Corti, si quieres lo dejamos aquí, ya llevamos, se nos ha ido, 1:40. Mil gracias por venir al podcast. A toda vez invito a que miráis el podcast de Product Hackers, que es súper top.
Y nada, mil gracias, Corti. Gracias a ti, es un auténtico placer. Me hubiera tirado otra hora y 40. Para la próxima. La próxima nos tiraremos otra hora más. Y hasta la semana que viene con más producto. Chao, chao.